yura ducha, yura yucha sun huchayu. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Amigos de Surfo, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, martes 20 de septiembre de 2022. Guayqaykuna panekuna sumaq ponche kachun sapankoq ñikichis hatun marqariki qampaq wiraqucha, qampaq papito, qampaq mamita, qampaq señora, qampaq wawakuna riki wayro asinchisto yarimushankis qankunapaq hatun marqariki. Amigos oyentes, estamos ya en una edición más del informativo Willaricui. Para el día de hoy tenemos importante información que compartir con ustedes. Amigos oyentes, de primera mano, el saludo para toda la provincia de Cotabambas, en cada uno de sus distritos, en cada uno de sus centros poblados, comunidades campesinas y anexos. Amigos oyentes, para ya dar inicio con un breve resumen de qué temas vamos a abordar el día de hoy, vamos a hablar sobre el aniversario de la comunidad campesina de Fuerabamba. Hoy están iniciando con sus actividades en el marco del 36 aniversario de reconocimiento. Hay diversas actividades, amigos oyentes. Hay campeonato de fútbol, competencia hípica, maratón, corrida, entre otras actividades. Amigos oyentes, por otra parte, el día de ayer en el distrito de Chalhuahuacho se había previsto un debate de los 3 candidatos. Lo cierto es que, amigos oyentes, solo se hizo presente un candidato. Otro candidato nunca apareció, mientras que un tercer candidato en última instancia desistió por razones personales. Esa información también el día de hoy le vamos a compartir en el desarrollo del informativo Willaricui. Mientras tanto, amigos oyentes, en el plano internacional, un hecho sin precedentes. En México se ha registrado un sismo de magnitud 7.4. Le digo por qué sin precedentes. Ha sacudido todo el país y justamente en el día del aniversario, escuche bien a esta información, en el día del aniversario de los terremotos del 19 de septiembre, escuche bien, 19 de septiembre de 1985, ocurrió un poderoso sismo. En el año 2017, un 19 de diciembre, también ocurrió otro poderosísimo sismo. Y en el 2022, un 19 de septiembre, también ocurrió otro sismo de magnitud 7.4. Y ahí mucha gente, ya dice, ¿no?, de que esto ya va a ser recurrente, de que esto ya va a ser prácticamente hasta normal. Pero haciendo un poco más de revisión dentro de la historia, amigos oyentes, cada 19 de septiembre de cada cierto año ocurre un sismo en México. Le hago un breve resumen, ¿le parece? En el año de 1985, el 19 de septiembre, se ha registrado el sismo de magnitud 8.1, que lógicamente ha generado una infinidad de pérdidas humanas y materiales. Año 2017, 7 de septiembre. Escuche bien, porque todo ocurre en el mes de septiembre. 2017, 7 de septiembre, sismo de 8.2 grados. Año 2017, estamos hablando de México. 19 de septiembre, sismo de 7.1. 2021, 7 de septiembre, sismo de 7.1. 2022, 19 de septiembre, sismo de 7.4 grados en la escala de Richter. ¿Se imagina? O sea, es algo hasta anecdótico, ¿no? Porque cada
casi cada año, los 19 de septiembre y los 7 de septiembre, ocurre un poderosísimo sismo en México, amigos oyentes. Y bueno, la pregunta lógicamente no salta así en primera instancia. ¿Pasaría un movimiento telúrico de grandes proporciones en nuestro país? Pues definitivamente que sí. El Instituto Nacional de Geofísico, el IGP, pues bueno, ya ha advertido de esta posibilidad, amigos oyentes. En el Perú se podría presentar un sismo de magnitud superior a los 8 grados en la escala de Richter. Y eso, amigos oyentes, en la posibilidad de que ocurra, por ejemplo, en Callao o en Lima, cerca, digamos, al mar, pues bueno, generaría incluso lo que nosotros conocemos como tsunamis. Entonces, esto sería totalmente catastrófico. 6 de la mañana con 47 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana rápidamente vamos a revisar la frase del día. Mucha atención, amigos oyentes. Buenos días, amigos oyentes del informativo Huillaricuy, y rápidamente nos vamos con la frase de hoy. Nunca seas esclavo de tu pasado, sino arquitecto de tu futuro. Reiteramos la frase para la mañana de hoy, amigos oyentes. Nunca seas esclavo del pasado, sino arquitecto del futuro. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana vamos a revisar la historia. Mucha atención, la historia para el día de hoy nos recuerda lo siguiente. En el año de 1670, por real cédula, se convierte en santuario el lugar donde nació Santa Rosa de Lima, patrona del Perú, América y Filipinas. En el año de 1822, amigos, el primer Congreso Constituyente del Perú se reúne bajo la presidencia del general en este caso José de San Martín, que es nombrado generalísimo de las armas del Perú y se le concede también el título de fundador de la libertad del Perú. En el año de 1911, un día como hoy, Ecuador, en este caso Eduardo Montes y César Augusto Manrique, integran el dúo Montes y Manrique. Llegaron a Nueva York siendo los primeros peruanos contratados para grabar música criolla. Grabaron un total de 91 discos dobles con 182 canciones. Y en el año de 1920 se inicia el primer servicio aéreo portal del Perú. 1947, un día como hoy, se funda el Club Unión Guaral en la ciudad de Guaral, departamento de Lima. Fue el primer equipo provinciano en alcanzar 2 campeonatos nacionales en el año de 1976 y 1989. El equipo que ahora ya no está ni en segunda, ¿no? Vamos a ver qué pasó, amigos oyentes, en el año de 1971. Un decreto modifica la ley de pena de muerte en el Perú. En el año de 1974, muere en Lima Fray Francisco Guadalupe Mujica. Mientras tanto, en 1983, el presidente Fernando Belaúnde Terry rechaza el informe de Amnistía Internacional que condena al gobierno peruano por violaciones a los derechos humanos. Ante las cámaras, Belaúnde arroja el informe a la basura. 6 de la mañana con 49 minutos, amigos oyentes, vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. 6 de la mañana con 49 minutos en el informativo Huillaricuy. Y amigos oyentes, mucha atención. Guayquicuna, panecuna, alichanta, uyaremuchis, que miriki titulares nesjacashan kunan pakarpaj. Así es, amigos oyentes, rápidamente nos vamos a los titulares en la presente edición. Desde hoy, la comunidad, amigos oyentes, campesina de Fuerabamba inicia sus actividades celebratorias en el marco, además del 36 aniversario de esta importante localidad. Además, se va a desarrollar campeonato de fútbol, competencia hípica, ¿no? Es lo clásico que existe precisamente en esta localidad, entre otras actividades, amigos oyentes. Por otra parte, amigos oyentes, mucha atención. Debate de candidatos fue suspendido por inasistencia de candidatos.
Walter Guamaní no confirmó su participación y Pastor Silva desistió en última instancia. Solo se vio la participación de un candidato que al final solo dio algunas palabras. Y bueno, este debate electoral en beneficio de la población del distrito de Chalhuahuacho se suspendió. ¿Quién lo estaba organizando, Javier, bueno, este debate? Este debate ha sido organizado por el medio de comunicación Cotabamba Serimaini. Bueno, lo cierto es que, tal como ayer nos han confirmado, se ha cursado todos los documentos con toda la anticipación correspondiente. Y bueno, en última instancia, uno de ellos nunca jamás se respondió. Otro candidato dijo, ¿no?, que en última instancia tenía, por un tema bastante personal, tuvo que no pudo asistir, ¿no? Bueno, así está el tema en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Bueno, lo cierto es, Javier y amigos oyentes, que estos espacios son importantes para dar a conocer precisamente el plan de gobierno, las acciones que van a implementar próximamente a la autoridad que le toque administrar, en este caso la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Bueno, jalón de orejas para los candidatos que no pudieron asistir, se excusaron con algunos motivos, pero estos espacios sin duda, cualquier medio, cualquier instancia que lo organice son importantes porque la ciudadanía tiene que estar informada. 6 de la mañana con 52 minutos, amigos oyentes. Titulares en el plano regional, camino vecinal Pacupuca, así es, en este caso Puca es. Moyocorral fue entregado e inaugurado por la Municipalidad de Abancay. El mejoramiento de la transitabilidad vehicular en el importante sector productivo de Moyocorral y Puca de la comunidad Juan Velasco Alvarado fue entregado a los pobladores beneficiarios por la Municipalidad Provincial de Abancay. Vamos con más titulares en el ámbito regional, amigos oyentes. Feminicida que intentó acabar con su vida fue sometido a una segunda operación. El sujeto que mató a cuchilladas a su ex cónyuge, identificada como Sabina Falcón Alca, de 53 años, la mañana del sábado último por inmediaciones del mercado Las Américas, fue sometido a una segunda intervención quirúrgica. Imagínense, ¿no? Que la salud mental está totalmente deteriorada, amigos oyentes, ¿ah? Más amigos, más titulares. Entregan obra, construcción de trocha carrozable en la comunidad campesina de Quizapata, Abancay. El día sábado 17 de septiembre, el alcalde provincial de Abancay, Guido Chaguayla, llevó a cabo la inauguración de la obra construcción de trocha carrozable en la comunidad campesina de Quizapata, sector, escuche bien el nombre, Curcucuychuna, Abancay. En Abancaycito. Esto ocurre en la ciudad de Abancay. Más titulares en el ámbito regional, amigos oyentes. Hospital de Chincheros contará con expediente técnico aprobado antes del fin de año. El Programa Nacional de Inversiones en Salud PRONIS, adscrito al Ministerio de Salud, informó que prevé culminar el expediente técnico del proyecto de intervención, mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital de Chincheros 2-1, Red de Salud Virgen de Cocharcas, esto en diciembre del año 2022. Ojalá que se haga realidad, una institución de salud importante para nuestra región Apurímac. Lo necesitamos. A través de Poder Chasqui 97.9 FM informativo Huillarico, y mucha atención en el plano regional. Intervienen a 17 menores de edad en local nocturno de Abancay. 17 menores de edad de ambos sexos fueron intervenidos cuando se hallaban al interior de una concurrida discoteca del centro de la ciudad el fin de semana. Bueno, los chicos desfilaron por, en este caso, la carceleta o donde está la institución, digamos, de la Policía Nacional del Perú. Pero ¿quién tiene la culpa ahí? Los padres de familia. ¿Dónde están? Maipin Cachanco. A ver, no solamente es traer hijos al mundo, sino educarlos, darles valores hasta, por lo menos, Javier, los 25 años. Mínimo. Sí, pues. Sí. Pero hay que trabajar en eso. No solamente la responsabilidad de ser padre recae en cuando acaba la institución educativa, no, tenemos que darle seguimiento a nuestros hijos. Vamos con más titulares en el ámbito regional. Atención, padres arequipeños exigen implementación de la ley del cáncer infantil. Padres de pequeños pacientes oncológicos de Irén Sur esperan el subsidio económico que el gobierno les prometió a través de la ley número 31041 y que a la fecha no ha sido ejecutado.
Bueno, ahí está el presidente de la República, ¿no? Con tremendo cheque diciendo que sí, va a ser en beneficio de los niños que tienen cáncer y hasta ahora absolutamente nada de nada. Publi, nada más. Bueno, es lamentable. Más información, amigos oyentes, en el plano regional. Escuche bien, policía que disparó a su expareja fue condenado a 23 años de cárcel en Apurímac. El suboficial de la Policía Nacional, Juan Tapia Núñez, de 29 años, disparó contra su expareja y al amigo que la acompañaba cuando ambos conversaban en un parque del barrio Patibamba. Bueno, eso era un amigo. Celos, ¿no? Sí. Celos. Bueno, vamos con más titulares. Sentencian a exalcalde de Juliaca por agresión física y psicológica contra su pareja. ¿Qué pasó? El señor Oswaldo Marín Quiró, exalcalde de San Román, fue sentenciado a 2 años y 4 meses. Sin embargo, la pena fue convertida en 102 jornadas de prestación a la comunidad. Beneficios carcelarios. Ay, que astichacón arequis, jopa y macapacochacón, ¿ah? En Cusco, ¿qué es lo que ha pasado, amigos oyentes? Denuncian que sujeto intentó secuestrar a una niña. La madre de una niña de 11 años denunció a la Policía Nacional que un varón tenía sujetada de la mano a su hija luego de haberla engañado para que se vaya con él. Bueno, hay que tener mucho cuidado en las instituciones educativas y ya saben, todos somos papás de todos, porque si vemos a un menor, si estás esperando en tu institución educativa como padre de familia para recoger a tu menor hijo, si ves algo distinto con personas o sujetos que están generando este tipo de maltrato o de repente secuestro, hay que dar la alerta respectiva. Vamos con más titulares. Y en Tacna, amigos oyentes, motociclista atropelló a adulto mayor y se da a la fuga. Ciudadano de 70 años fue embestido por una unidad menor cerca del mercado Santa Rosa, allá en Tacna. A pesar de provocar el hecho, el motociclista levantó su casco y huyó del lugar. Bueno, doble delito. Así es. Más información, amigos oyentes, 6 de la mañana ya con 58 minutos. Bancadas de oposición, ya titulares en el plano nacional. En el Congreso presentan una moción de censura contra el ministro Willy Huerta. Otro. Así es, los parlamentarios presentaron una moción de censura contra el ministro del Interior Willy Huerta, argumentando que no es un funcionario idóneo para el cargo. Bueno, muchos dicen, ¿no? ¿Por qué tanta censura? No dejan trabajar al gobierno, pero también el gobierno tiene la culpa en poner, pues, señores o señoras que tienen un currículum, no solamente sería bueno académico, sino un currículum, hasta un prontuario en vez de currículum. Y en realidad tenemos que analizar y ver bien ese tema. Pedro Castillo dijo: el problema de la corrupción se ha institucionalizado en todos los estamentos del gobierno. Hasta en Palacio. Bueno, el presidente Pedro Castillo se reunió con empresarios e inversionistas en Nueva York e indicó además que el tema de la censura o interpelaciones retrasan el trabajo del Poder Ejecutivo, pero si presidente elija bien pues a sus ministros, claro, si no quiere tener esos inconvenientes de parte del Congreso de la República. Más información en el plano nacional, amigos oyentes. Ministro de Salud dice que cheque ofrecido por Pedro Castillo para niños con cáncer era un presupuesto a largo plazo. Siempre alguien tiene que traducirle, ¿no? Bueno, el ministro de Salud, Jorge López, señaló que el próximo año se inyectará un presupuesto considerable destinado a la lucha contra el cáncer. Bueno, esperemos que sea así. Lo cierto es que ya se lanzó pues este cheque de manera publicitaria, marquetera, y finalmente no ha llegado al destino, pero ya enmendó la plana en este caso el ministro de Salud. Vamos con más titulares. Vladimir Cerrón dijo que Poder Judicial rechazó pedido del fundador de Perú Libre para viajar a México. El Poder Judicial rechazó el pedido que hizo el secretario general del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón, para que se autorizara su salida del país del 21 al 25 de septiembre a fin de asistir a un seminario internacional que se realizaría en esta Ciudad de México. Más información en el plano nacional, amigos oyentes. Gobierno pide retirar proyecto para declarar el 30 de agosto como el Día de las Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia. El ministro de Justicia, Félix Chero, ha explicado que el Ejecutivo dio marcha atrás para no buscar más confrontaciones, puesto que en esta fecha se conmemora el Día de Santa Rosa de Lima. Bueno, en los medios gráficos recién vemos la foto de Pedro Castillo, con un buen plano,
Tú que eres fotógrafo, Javier, ves, porque las otras fotos que tenemos del presidente anteriores en determinados artículos es fotos, digamos, casuales, ¿no? Ahora sí están posadas, están aprovechando que el presidente está en Nueva York dando precisamente su discurso, participando de esta reunión importante de la ONU, ¿no? En varios discursos, William. Es un poquito lamentable, amigos oyentes. No es hablar mal, yo les sugiero que vean la participación así en global del profesor Pedro Castillo Terrones. Hay momentos en los cuales parece que no tiene idea de lo que está hablando y comienza a hablar del mar, luego del río, luego comienza a hablar de las personas que están en la playa. O sea, bueno, es una opinión muy particular. Le sugiero que usted vea todo el global de su participación ahí en la ONU. Lo cierto es que deja mucho que desear. ¿Al estilo del pollo? Algo así, muy similar, William, muy similar. Bueno, vamos con más titulares. El Jurado Nacional de Elecciones dice que electores que se nieguen a instalar una mesa de sufragio y estén en la cola también pagarán multa. Atención, los que han sido sorteados. Especialistas del Jurado Nacional de Elecciones explicaron que ante la ausencia de los miembros titulares o suplentes, los electores de la cola serán invitados a instalar la mesa de sufragio. Sin embargo, de no asumir el rol, también generarán multa de 230 soles. Así es. Si usted, en el caso de que no quiere pagar su multa, de que no quiere estar ahí con estos problemas de la mesa de sufragio, entonces vaya ya un poquito más tarde, ¿no? Es un decir nada más, porque al final, si usted está ahí en la cola y no llega un miembro de mesa que falta, a usted le van a decir, tiene que formar parte de la mesa. ¿Y si no quieres? Multa, 230 soles. Bueno, así de frente, ¿ah? Así está la situación. Más información, amigos oyentes, en el plano nacional. Lilia Paredes quedará como persona no creíble al viajar a Estados Unidos tras promesa de entregar su pasaporte, dice ex fiscal superior. Tras mencionar la negativa de la primera dama de entregar su pasaporte, el ex fiscal Pedro Angulo afirmó que el juez podría evaluar esta actitud y el viaje justamente a Estados Unidos para imponer la restricción de salida del país. Bueno, preocupante lo de Lilia Paredes. Más titulares, amigos oyentes. Empresario que ganó licitaciones por más de 19 millones estaba sentenciado y se encontraba prófugo de la justicia, según el programa Panorama. Según el testimonio de Hugo Espino, Daniel Obregón, uno de los promotores de la campaña electoral de Pedro Castillo, obtuvo una licitación en Anguía de manera directa. Sin embargo, se encontraba requisitoriado por la justicia. Ahí está, como dice el gobierno, ¿no? El presidente, la corrupción se ha enquistado no solamente en el Palacio de Gobierno, sino en diferentes instituciones. Y amigos oyentes, en todas estas noticias negativas hay noticias positivas. Mucha atención, cuarta ola de la COVID-19 está llegando a su fin en al menos 20 regiones. Buena noticia, amigos oyentes, los contagios continúan en descenso en la costa, sierra y selva. Según el MINSA, esta baja debe seguir tras 3 semanas más para oficializarlo. Este año es decisivo para que la pandemia acabe. Bueno, ¿cuántos años, Javier? 3 años prácticamente, ¿no? Sí. 3 años hemos estado sumidos con esta pandemia, pero no bajemos la guardia, amigos oyentes. Todavía, si tiene la oportunidad de vacunarse, vacúnese, proteja a su familia. Además, también, si usted va a un lugar concurrido, a un lugar cerrado, todavía usemos la mascarilla. Bueno, ya seguramente el gobierno más adelante dispondrá que la mascarilla ya no se use como ha pasado o como está pasando en las instituciones educativas, que es opcional. Vamos con más. La Fiscalía investiga al Congreso por concurso para el Tribunal Constitucional. En la mira, la Comisión Especial del Parlamento no acató 2 resoluciones del Tribunal de Transparencia. El congresista José Balcázar fue quien se negó a entregar los informes de Contraloría. 7 de la mañana con 5 minutos, amigos oyentes. Vamos a revisar los titulares en el plano internacional. Fuerte sismo de 7.7 se registra en México en el día del simulacro nacional. El gobierno de México informó que una persona murió a causa del sismo. La víctima falleció tras la caída de una barda en Colima. Y esto, William, hace ratito al iniciar el informativo Willarico y lo detallábamos, casualmente
en varios momentos, en tres fechas exactamente. 19 de septiembre de 1985 se registra un sismo de 8.1 en México. 19 de septiembre, William, ¿ah? Ahora, 19 de septiembre del 2017, otro sismo de 7.1 en México. Y ahora en el 2022, ayer 19 de septiembre también se registra otro sismo de 7.4. Y fecha, adicional a esto, William, en el año 2017, 7 de septiembre, el mes de septiembre, se registra un sismo de 8.2. 2021, 7 de septiembre, otro sismo de 7.1. Mucha coincidencia, ¿no? Justo en la misma fecha. Así es. O cercana, en este caso, en el año 2021. Pero lo bueno es que nuestros amigos mexicanos han trabajado bastante en el tema de la prevención. Los simulacros son acatados por todos con mucha responsabilidad y eso hace la diferencia. Son sismos, amigos, de 7.5, de 8.2 en el año 2017. Son sismos realmente de gran magnitud. Felizmente la población mexicana ha tomado conciencia y sabe abordar ya cuando ocurre un sismo de esta magnitud. Precisamente, amigos oyentes, vamos con más titulares en el ámbito internacional. Atención, la reina Isabel II, el Reino Unido despidió a su soberana en un majestuoso funeral del Estado. Después de una semana, así es, poco más, ¿no? Bueno, en una ceremonia de otro tiempo, de solemnidad sobrecogedora, la reina Isabel II recibió el lunes el último adiós que devuelve a todo su sentido, bueno, al apelativo de majestuoso y evidencia que nadie mejor maneja pues los ritos y la pompa que la monarquía británica la tiene. Bueno, así es, amigos oyentes. Por otra parte, en el plano internacional, unas 250,000 personas pasaron por la capital ardiente y en este caso por la capilla ardiente de Isabel II. Así es, Isabel II fue enterrada el lunes junto a su esposo, el príncipe Felipe, en la cripta de la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros de Londres. Bueno, ahí está la reina Isabel, finalmente está pues ya en mejor destino. Ya después de una semana de tantas celebraciones, post-mortem, como le llaman. Pero bueno, lo importante es rescatar lo positivo de repente de las acciones de una mujer histórica, emblemática también, referente para todas las mujeres a nivel mundial. Y en Colombia, amigos oyentes, confirma un aumento mensual del precio de la gasolina hasta fin de año. Y acá en Perú, ¿cuánto está, Javier? Bueno, está bastante caro, aunque dijeron carísimo, que bajó en el transcurso de estos días. 2 soles, 1 sol. No, céntimos, William. No estamos hablando de céntimos nada más. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Bueno, y en Colombia, según el gobierno de Gustavo Petro, esta alza en la gasolina es necesaria cuando en Colombia se registra una inflación interanual del 10.8%, la más alta desde el año de 1999. Amigos oyentes, en Colombia no la están pasando bien, porque tenemos amigos colombianos, ¿no? Sí. Muy cercanos, que nos comentan cómo está la situación en Colombia y realmente la población está, no realiza protestas, es cierto, pero está tratando de subsistir ante esta crisis que se ha generado y realmente tiene que haber decisión política para poder salir adelante en los próximos meses o años. Ahora su gobierno de Colombia también es de izquierda, ¿no? El señor Petro. Así es, y esto, bueno, trae cola todavía desde el gobierno de Venezuela, justamente porque mucha población venezolana tuvo que emigrar a Colombia. Perfecto, sí, así es. Muy bien, 7 de la mañana con 9 minutos en el informativo Guillarico y revisamos los titulares en el plano deportivo. Mucha atención, selección peruana de fútbol con 22 jugadores entrenó en Estados Unidos. La rojiblanca trajo este lunes, trabajó en el campo de San Antonio, en California. En las próximas se unirán a la concentración Duarte, Araujo, López, Advíncula y también el León Zambrano. Llegan los internacionales a la selección peruana, ¿no? Ahí estuvo ya el Cabezón Reynoso, por supuesto, viendo de cerca a sus pupilos. Bueno, y es una nueva etapa esta, ¿no? Es una nueva etapa con un nuevo entrenador. Gianluca Lapadula también ya llegó, reveló, por ejemplo, una entrevista por cómo decidieron el orden de los penales ante Australia. Y hay una fotita de Gianluca con Ruiz Díaz. Esa es una anterior, ¿no? No es la última, ¿o es la última? No, esta creo que es... Debe ser una anterior. ¿Te acuerdas que se sacaron una
fotito así cuando recién llegó Gianluca, Ujú. porque el cabello de Ruiz Díaz ya no está así. Ya no está así, ya no está blanco, ¿no es Ya no, cierto? ya no. Bueno, al respecto, la nueva dupla prácticamente, ¿no es cierto? Gianluca Lapadula contento con la vuelta de Raúl Ruiz Díaz a la selección peruana. Bueno, y el cabezón le tiene mucha fe y le va a dar, al parecer, muchos más minutos para que pueda, pues bueno, mostrar todo su talento. En el plano internacional, amigos oyentes, Kylian Mbappé rechazó participar en sesión de fotos de la selección de Francia. Todo un crack es este muchacho de la ciudad, pero bueno, pues ahí está su negativa para participar de las fotos en su equipo, en este caso en su selección. Así es. 7 de la mañana con 11 minutos. Don Guillermo Recharte dice que ya adquirió la nueva camiseta, la nueva piel de Tenemos la nueva Alianza piel Lima. de la Alianza de color morado, pues, ¿no? Sí, Mes sí. de octubre. Así es. Bueno, ya presentó la camiseta morada que lucirá en octubre. Un sentimiento que nunca para, dice. Esa es la frase. La tradicional camiseta morada de Alianza Lima se conmemorará, bueno, y se va a comenzar a vender en tiendas desde el 21 de septiembre. Va a ser del color de Radio Surf y entonces Moradito. moradito. Podemos por ahí pedir a nuestro padrino Guillermo Recharte que nos done pues unas camisetas de la Alianza Lima moradas Al padrino mayor. para que podamos ya se viene pronto también las participaciones de Radio Surfui en actividades deportivas. Hemos estado en para, ¿no? Sí, pues por la pandemia. Bueno, sí. Pero ahora yo creo que ya retornamos, Javier. El poderoso equipo de Radio Surfui. Tremendo equipo. Dicen, no, los galácticos. No sé por qué nos dicen así, William. Bueno. Sí, hay más de 4, ¿ah? Sí. Que realmente juegan bien. El 9, David Ortiz. Tremendo delantero. Jugó pues en el Depor. Claro, en el Deportivo. En el Deportivo Garcilaso. Imagínense. Tremendo jugador. Perfecto, amigos oyentes. 7 de la mañana con 11 minutos a través de Poder Chasqui 97.9 FM en el distrito de Cotabambas, Radio Guaira en el distrito de Coyurqui. Para toda la provincia de Cotabambas, 810 de la amplitud modulada a través de la FM 102.7, a través de nuestra página web, a través de nuestras redes sociales. Somos Surfu y la voz de todos, el informativo Guillaricuy. Ligera pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dice, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Guillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad de... Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz, de acá del distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cochabamba casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. 2019 recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito lo han casi lo han cerrado. El otro día habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí, porque yo que salía de Chalhuacho por un pelito nos hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con Picarapunco, hasta maquinaria con tancheta, aperapunco, alata malora punco, carreterata, que hay persona con churarín como multata, respeto canampa, porque manata extremarín chayariki, chaynata mona sango taruanco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca comunidad trabaja aquí en Cabuslap, en la formación que estado de emergencia declarado en entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan a los militares también. Por culpa de estas personas que están transitando, se decretó unos 90 días o más, señores. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Usted está siendo informado a través de Huillaricuy. Huillaricuy.
7 de la mañana con 20 minutos en el informativo Huillaricui. Huaycaicuna panecuna sumajponche cachon zapancos ni quichispa jojaton marcaricui. Chiripacamos ya pasa chuje. Ya había ya días que ya prácticamente, al parecer, ya íbamos a tener presencia de precipitaciones pluviales, pero nuevamente, y el temporal está que cambia así todos los días, amigos oyentes. Tengan mucho cuidado con el sol, William, porque sin chitan rupeamos ya pasas tan rupeamos ya ni supone rupa iriki. Y cuando usted está expuesto, digamos, mucho tiempo en el sol, pues bueno, ahí puede venir alguna enfermedad. Por favor, cuídese mucho. No, así es, y a veces por mucha insolación también nos genera algunas situaciones de salud. Hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, nos comentan también en la ciudad del Cusco el cielo está nublado, ¿ah? Parece que va a llover. Parece que va a llover, como dice la canción, ¿no? Con de Maita de Acomayo. Vamos bien. Con más informaciones. Estamos a las 7 de la mañana ya con 20 minutos en el informativo Huillaricui. Así es, amigos oyentes, en la AM 810, en la FM 102.7, en Tambobamba 89.9 FM, en el distrito de Mara 106.3 FM, en el distrito de Cotabambas 97.9 FM a través de Poder Chasqui, en el distrito de Coyurque a través de Radio Guaira, a través de Facebook. Estamos también a través de nuestra página web www.radiosurfui.com. Estamos en todas las plataformas virtuales. Búsquenos como Radio Surfui. Vamos al desarrollo de nuestras notas, amigos oyentes. Bueno, y la comunidad campesina de Fuerabamba está de aniversario. Tenemos el programa general para este mes de septiembre. Atención, hoy 20 de septiembre. Hay una actividad importante, la limpieza y embanderamiento de la comunidad de Fuerabamba desde las 9 de la mañana. Para el día de mañana, 21 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, en el estadio del Gras sintético de la comunidad de Fuerabamba, se va a desarrollar campeonato de fútbol intercomunal categoría varones y mujeres. Uy, pues está bien, va a haber campeonato allá en Fuerabamba. El 22 de septiembre, atención, tendremos la maratón varones y mujeres en el estadio de Gras sintético de la comunidad de Fuerabamba desde las 9 de la mañana. También va a haber motocross. Uy. A ti que te gusta la moto, mi estimado David. Hay posibilidades de participar de la comunidad de Fuerabamba. Atención, 10 de la mañana también es este motocross. A las 11:30 va a haber pelea de gallos, a pico en la comunidad de Fuerabamba. A las 11:30 de la mañana esta actividad. Muy bien, para el día 23 de septiembre revisamos el programa, amigos oyentes. 23 de septiembre, bueno, tenemos carrera de caballos intercaseríos, Chirus, 300 metros, alzaditas, dice. Definitivamente desconocemos, somos analfabetos en el tema de caballos, amigos oyentes, alzaditas. Bueno, esto se va a desarrollar en la pista hípica Antonio a las 9 de la mañana. Perfecto, nos parece muy bien, y ahí hay que ir a apostar. Uy, ¿cuánto es? De caballos. El 24 y 25 de septiembre, atención, la actividad es la siguiente: gran carrera de caballos interregional. Esto ya sea otra cosa. En la categoría A, interprovincial, caballos mejorados de 400 metros, alto andinos sin mejora de 400 metros. La categoría B, interregional también, atención, caballos con mejora genética, 400 metros a 600 metros. Pista hípica de Antonio de la comunidad de Fuerabamba es el lugar donde se va a desarrollar precisamente la actividad. Estamos hablando de actividades por el aniversario de la comunidad campesina de Fuerabamba. En breve vamos a continuar con, esta programación, porque antes tenemos comunicación telefónica. Liz Saldívar. Liz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida al informativo Huillaricui. Más adelante. Más adelante. Ya salimos. Vamos, William. Vamos con la comunicación telefónica. Liz Saldívar a través de la línea telefónica. Liz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos. ¿Cómo estás, Lisbeth? Buenos días. Lisbeth. Buenos días, Javier, buenos días, William. No sé si me están escuchando bien. Yo no les estoy... Te copiamos perfectamente, aunque te hemos escuchado decir no sé por qué, pero ahora estamos ya en la aire. Adelante, Lisbeth. Perfecto, entonces, buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana, para poder comentarles con respecto a lo que ha sucedido ayer en la ciudad de Abancay. Algo importante, esta exposición
de Tesoros de Apurímac, la huella de Raimondi, pues se ha desarrollado justamente ayer 19 de septiembre, donde estuvimos presentes, para poder ser parte de esta clausura de esta exposición que se ha venido dando desde el 30 de junio hasta ayer, 19 de septiembre, donde estudiantes de las diferentes UGELes, de las 8 UGELes de la región de Apurímac, pues han sido premiados, ¿no?, por todos los trabajos que ellos han hecho, como historietas, collage, y bueno, lo que se ha resaltado en esta clausura es que se ha hecho por primera vez este trabajo en quechua y español. Entonces, eso se ha resaltado, y de hecho las autoridades, como la directora regional de educación, la profesora Lourdes Vigil, ha resaltado este trabajo, y como también los representantes de este museo itinerante, que efectivamente pues ha estado en nuestra región, ha estado en Abancay, específicamente en el Centro de Formación Artístico Pública Chabuca Granda de Abancay, durante poco más de 2 meses. Y de hecho resaltar la participación de la UGEL Cotabambas, la UGEL Grau, que han tenido también estudiantes ganadores en las diferentes categorías, y por supuesto el tema del quechua, que ha sido tan importante, resaltado ayer en este evento de clausura de esta exposición, de este museo itinerante denominado Tesoros de Apurímac, la huella de Antonio Raimondi. También resaltar que las autoridades quienes estuvieron ayer presentes por parte de Minera Las Bambas, también Viviana Loaiza, quien se ha hecho presente, ha resaltado este trabajo que efectivamente pues se viene dando en firma, digamos, de un convenio con la Dirección Regional de Educación de Apurímac, para apoyar este proyecto educativo regional, que ha sido también parte de esta exposición importante que se ha desarrollado a lo largo de estos meses allá en Abancay. Eso quería resaltar, y de hecho también un poco ya rememorar con respecto pues a su paso de Antonio Raimondi en nuestra región. Durante sus itinerarios científicos, el sabio recorrió, como recordamos, Apurímac en 2 oportunidades. La primera vez lo hizo en 1858, en camino a Cusco. Fue nada más de pasadita que él estaba yendo hacia Cusco, y en aquella ocasión pues siguió la ruta que viene también hacia Ayacucho, continúa por Andahuaylas, Abancay, Curahuasi, para luego cruzar el río Apurímac y proseguir hacia la ciudad imperial. La segunda exploración ya se queda en nuestra región, pues ha ocurrido a mediados de 1865, retornando ya en todo caso nuevamente de Lima, luego de su extenso viaje de más de 2 años en el sur del país. Y entre todas las visitas, digamos, que él hizo en nuestra región, también ha sido pues a Cotabambas y a Grau, que son obviamente cercanos entre ellos. Eso se ha resaltado bastante, porque también se pone en valor el tema del conocimiento y poder alcanzar la información con un guía que ha estado permanente en este museo a más de 3.500 estudiantes que pues se han acercado a este museo itinerante y han recibido justamente la información de Antonio Raimondi en nuestra región. Esa sería la información que yo quería compartir, compañeros, en esta mañana, para un poco también darles el alcance sobre el trabajo que Minera Las Bambas viene realizando en cuestión de educación en nuestra región. Perfecto, Lisbeth, nos comentabas que las autoridades estuvieron presentes, educativas, sobre todo en esta actividad que han desarrollado allá en Abancay, y por supuesto con la participación también de la empresa minera Las Bambas, que viene apoyando esta clausura de la exposición Tesoros de Apurímac, la huella de Antonio Raimondi. ¿Dónde se desarrolló esta actividad, Lisbeth? Se ha desarrollado en el Centro de Formación Artístico Público Chabuca Granda, así se llama el lugar, y ahí ha sido, ¿no?, la exposición, como les
repetía, que inició todavía el 30 de junio y culminó ayer, ¿no? La clausura 19 de septiembre, como estuvo desde un inicio, digamos, programado esta actividad, esta exposición de este museo itinerante en nuestra región. Perfecto, Liz. Muchísimas gracias, te agradecemos. Hasta más luego, ¿no? Con las portadas. Sí, hasta más luego. Ya nos reencontramos en unos minutos en todo caso. Buen día, compañeros. Buen día, ya nos estamos viendo, Lisbeth. Muchas gracias. Está en tránsito, Lisbeth. Está en tránsito. Entonces nos estaba comentando esta actividad importante que lo está auspiciando Minera Las Bambas, amigos oyentes, con respecto precisamente al acompañamiento de la clausura de la exposición de Tesoros de Apurímac, la huella de Antonio Raimondi. 7 de la mañana con 31 minutos en el informativo Huillarico. Y amigos oyentes, a esta hora de la mañana corresponde, pues bueno, enviar los saludos a las personas que nos están sintonizando a través de Facebook. Usted también puede enviar su comentario a transmisión de Facebook o en su defecto también el WhatsApp de la radio. Alfredo Salazar dice: buenos días, Huillarico y su noticiero informativo. Saludos desde Ayaviri, Melgar, Puno. Atentamente, Alfredo. Gracias, se agradece. Feito, desde Puno, Melgar, Ayaviri. Conocemos Ayaviri, donde se come el riquísimo cancacho. Aprobado. Inigualable. Donde la tía Juanita. Allá cerca en la Plaza de Armas del bonito distrito de Ayaviri. Es bonita la plaza de Ayaviri, tiene sus arbolitos ahí, bien ornamentado, ¿no? Y tiene su mirador en la parte de ahí donde hay un reservorio. Me acuerdo que fui para ver y apreciar la explanada, pues, de Ayaviri. Perfecto, el saludo para Juana Lunas. Buenos días, señores del informativo Huillarico y de Radio Surfo y la voz de todos, la sintonía desde Italia. Wow. Gracias por la sintonía. Irene Arredondo. Usted usted conoce un poco de... Claro, italiano, no he ido a Italia. Pero sí hay personas por de supuesto, esta nacionalidad. Tenemos allegados también. Un italiano, una italiana. No, entonces siempre pues estamos pendientes de lo que pasa allá en Italia. Desde Italia, ¿no? Ahora, gracias a la tecnología y las redes sociales, nosotros podemos llegar hasta cualquier punto del mundo. Imagínese. Un saludo. ¿A dónde? A Roma. En Italia, Juana Lunas. El saludo también para Irene Arredondo. Buenos días, compañeros de Radio Surfo y del informativo Huillarico y en Cotabambas, Radio Poder Chasqui 97.9 FM. Roger Arcos Rivera, ¿cómo está usted? Buenos días. Para Liuli Puma, nos escribe también Eduardo Arcos Lima en Argentina. Franco Wilca y Chuhuaita también en sintonía del informativo Huillarico. Amigos oyentes, continuamos las actividades programadas por el 36 aniversario de la comunidad campesina de Fuerabamba, día 26 de septiembre, escuche bien, gran feria agropecuaria, ganadería, también gastronómico y artesanal a partir de las 8 de la mañana en la comunidad campesina de Fuerabamba. Bueno, y el 27 de septiembre se tiene el Festival de Danza a nivel institucional en la comunidad de Fuerabamba desde las 10 horas, gran concurso de faroles e iluminación del cerro de la comunidad de Fuerabamba, gran concurso de canto y música también, habrá Miss Fuerabamba desde las 7 de la noche. Una vez se demoró esto de Miss Fuerabamba 2 días, ahora va a ser solamente un día, 7 de la noche, Miss Fuerabamba. Ya saben los jóvenes, atención, y este 27 de septiembre es la gran serenata de Fuerabamba, amenizado por los artistas locales y nacionales. Van a estar Los Pucas, Condorcito Cazador, Veneno y los Guairas y Roy y Azul de la comunidad de Fuerabamba. Así es, para el día 20, en este caso ya sería para el día 28, amigos. Es el día central, ¿no? El día central, mucha atención, en la Plaza de Armas de la comunidad de Fuerabamba, programa especial, 9 de la mañana, gran camaretazos en la Plaza de Armas, 9 de la mañana también, izamiento del pabellón nacional en la Plaza de Armas, 10 de la mañana, concurso de desfile intercaserío, Plaza de Armas de la comunidad de Fuerabamba. Si usted no ha visto este concurso intercaseríos, vaya, yo le recomiendo porque, pues bueno, es único, muy interesante. 12 del mediodía, almuerzo de confraternidad en la Plaza de Armas de la comunidad campesina de Fuerabamba. Les recuerdo, el día 28 es el día central de las actividades de la comunidad de Fuerabamba. Bonito el afiche, o en este caso el tríptico donde está pues
el programa de festejos de la comunidad campesina de Fuerabamba. El 29 de septiembre todavía siguen las actividades con la gran corrida de toros a cargo del Cargullo Valentina Galloso Vargas y su esposo Mario Yanqui. También habrá rueda de toros en la comunidad campesina de Fuerabamba desde las 11 horas. Y bueno, con esta actividad se concluye todas las actividades programadas por el 36 aniversario de la comunidad campesina de Fuerabamba, y lógicamente tenemos que saludar a sus autoridades comunales, el presidente Edison Vargas Wilca, vicepresidente Zenón Paniura López, secretario Jorge Vargas Ochoa, fiscal Fortunato Vargas Portilla, tesorero Walter Gabriel Paniura Huachaca, primer vocal Nancy Wilca Guamaní, segundo vocal Giovanna Guamaní Huarcaya, cultura y deportes Cecilio Vargas. Fuerabamba, septiembre de 2022. Perfecto, un gran saludo a las autoridades que hacen posible el desarrollo de estas actividades en la comunidad campesina de Fuerabamba. Allí estaremos, 28 no estamos, vamos a estar de viaje, pero les deseamos lo mejor. Seguramente nuestros colegas que nos reemplazan en la emisora van a hacer la cobertura de las actividades. Definitivamente. 7 de la mañana con 35 minutos, Guayacona, Panecona, 7 de la mañana con 35 minutos, Iman Ruanaiki, Iman Llancanaiki, Apuraco y Amaginacho Llachtamasicona. A esta hora de la mañana vamos con información de interés desde el distrito de Chalhuahuacho. Debate de candidatos, William. El día de ayer todo estaba programado, todo planificado, local totalmente adecuado. Los documentos se habían cursado con toda la anticipación correspondiente a los 3 candidatos del distrito de Chalhuahuacho. A los 3 se ha cursado, pues bueno, la documentación correspondiente. ¿Qué es lo que ha ocurrido el día de ayer? Algunos dicen es una falta de respeto a los organizadores, pero más, no a los organizadores, sino a la población, porque en alguna medida, lógicamente, William, la población quiere conocer la propuesta, quiere conocer, pues bueno, qué acciones van a desarrollar los diferentes candidatos en bien de la población del distrito de Chalhuahuacho, y lamentablemente, William, ayer solo un candidato apareció. Otro, en última instancia, dijo que no, por razones mayores, tengo un problema de salud, una emergencia, y estoy viajando a la ciudad de Cusco, y otro candidato no dijo absolutamente nada. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros candidatos en el distrito de Chalhuahuacho, William? Esperemos que, bueno, seguramente harán los descargos del caso, porque fue un medio de comunicación el que organizó este debate allá en el distrito de Chalhuahuacho, con el propósito de que los candidatos den a conocer su plan de gobierno, las acciones que van a emprender en diferentes rubros, considerando que el distrito de Chalhuahuacho está recibiendo y va a recibir muy buen presupuesto por canon, por regalías, por Foncomún, ¿no? Eso hace de que el candidato tenga realmente un plan de gobierno serio, maduro, y sobre todo con un equipo técnico que sepa llevar adelante en estos 4 años de gestión los diversos proyectos, y algunos encaminados también, que seguramente está dejando el profesor Porfirio para que se beneficie a la población en su conjunto. Bueno, no estuvieron presentes, solo estuvo presente Walter, Iván Cruz Puma de Perú Libre, pero finalmente también los otros candidatos, que son 3 en el distrito de Chalhuahuacho, lamentablemente no estuvieron presentes en este debate organizado por este medio de comunicación. Amigos oyentes, ustedes, bueno, al final tienen la última palabra. Le digo, ¿no? Usted tiene el poder de elegir a la mejor autoridad que usted vea por conveniente. 3 candidatos: Iván Cruz Puma de Perú Libre, el profesor Walter Guamaní Chumbes de Jatari Apurímac con el símbolo del cóndor, y con el símbolo de la A, el ingeniero Pastor Silva Mendoza de Alianza para el Progreso. Son solo 3 opciones. Digamos, ahí la posibilidad es más fácil, ¿no? Cuando tenemos más candidatos, como que uno se complica, ¿no? Pero en este caso 3 candidatos son la opción para que asuma el cargo de alcalde del distrito de Chalhuahuacho, y lógicamente, como decías, William, esa persona va a continuar todo el trabajo que viene desarrollando el actual alcalde. Bueno, amigos oyentes, tenemos justamente declaraciones de los organizadores de este importante evento, que lógicamente estaba concitando la atención de la población, porque muchos, también nosotros como medio de comunicación, estábamos muy interesados en compartir, bueno, esta transmisión. Estuvieron Radio Chalhuahuacho, Radio Malmanya y otros medios digitales muy atentos al desarrollo de este evento, que
fue frustrado justamente por la no participación de los candidatos. Escuchemos, amigos oyentes. Bien, buenas tardes a todos los presentes. Primeramente quiero agradecer al profesor Iván por haberse tomado el tiempo y cumplir con su palabra, estar el día de hoy presente. Agradecer también a todos sus regidores que están presentes el día de hoy. Efectivamente, desde mi medio de comunicación, Cotabambas Rimay, el cual represento, habíamos convocado este debate y exposición de propuestas de los 3 candidatos a la alcaldía del distrito de Chalbogacho. Sin embargo, solo tuvimos la confirmación de 2 candidatos, quien es el profesor Iván y el ingeniero Pastor Silva. Nosotros ya lo habíamos dado por hecho de que el día de hoy los 2 iban a estar presentes. El señor candidato del Cóndor no nos ha confirmado, tampoco negado su participación. Por ende, hace unos minutos, hace unos instantes nada más se comunicó conmigo el ingeniero Pastor Silva y me dio a entender de que no va a poder participar el día de hoy en este debate por un motivo de fuerza mayor. Me indicó que un familiar sufrió un accidente y por ello él se está dirigiendo a la ciudad del Cusco. Bueno, nosotros no creemos que él se pueda jugar con este tema que es tan delicado. En todo caso, el día de hoy solo se está haciendo presente el profesor Iván. Y solo para aclarar a través también de los medios de comunicación, este debate se ha organizado con meses de anticipación, coordinándolo con todos los candidatos. No es un evento que se nos haya ocurrido de un momento a otro. Hemos fijado las fechas, tanto con el profesor Iván, con el señor Pastor y con el señor Walter Guamaní, se han fijado fechas. Con ellos hemos coincidido en esta fecha, 19 de septiembre. Bueno, no se está haciendo posible el día de hoy, a falta de la presencia de los demás candidatos. Yo le he comunicado al profesor Iván y él de buena voluntad se está haciendo presente acá para informar que efectivamente él está cumpliendo con la población y se está haciendo presente de este debate. Por lo tanto, yo le había sugerido que tal vez podría ser una exposición de sus propuestas. Bueno, a decisión de él, esto no va a ser posible, solo va a dar unas palabras a toda la población. Entonces, desde ya, yo nuevamente les agradezco que se hayan tomado su tiempo y se hagan presentes acá. Nosotros hemos hecho todas las coordinaciones, se les ha cursado los documentos a todos los candidatos, se ha hecho una coordinación con la policía, con el subprefecto del distrito, para que todo esto salga de la mejor manera, sin ningún interés de por medio. Vuelvo a repetir, yo soy representante del medio Cotabambas Rimay, siempre he dado la cara. Yo no tengo ningún interés en particular al organizar este evento. Esto creo que es en pro de la población. Este tipo de eventos se pueden desarrollar en cualquier lugar, 1, 2, 3, cuantos debates sea necesario, y tal vez ni sean suficientes para que la población pueda entender el trabajo de un candidato. En todo caso, gracias una vez más a todos por estar presentes. Inscripciones abiertas. 7 de la mañana con 42 minutos. Ahí estábamos escuchando, pues bueno, las declaraciones de Mariela Zulla en representación de la organización de este debate electoral que se había programado, tal como ella lo dice, con meses de anticipación. Esto no ocurrió hace una semana, 2 semanas. Bueno, lo cierto es que, amigos oyentes, solo un candidato estuvo presente. Bueno, ojalá que se pueda organizar un debate más, amigos oyentes, para que la población haga un voto responsable, William. Tiene que haber un voto responsable. Necesitamos una autoridad que siga encaminando los destinos de forma correcta del distrito de Chalhuahuacho. Los 3 candidatos tienen las habilidades que se necesita, creo yo, pero vuelvo a decirle, quien tiene el poder de elegir a esa autoridad es usted. Bueno, y el mejor espacio para ver competencias, desenvolvimiento y también saber cómo plantear los proyectos es precisamente estos debates.
¿no? Es ahí donde vemos realmente a los candidatos en su real dimensión. Y qué lamentable que no hayan asistido a este debate de este importante medio de comunicación. Como reitera también la organizadora, el objetivo y la finalidad es que la población sepa las acciones, actividades, proyectos que van a desarrollar en los próximos 4 años de gestión. Bueno, no estuvieron entonces Walter Guamaní Chumbes, le dijo Mana Cheipi Casascu, no estaban, no sé qué pasó. Tampoco Pastor Silva Mendoza no estuvo en este debate organizado por este medio de comunicación. Bueno, estuvo Iván Cruz Puma de Perú Libre, quien sí asistió a este debate, naturalmente llevando sus propuestas electorales. Así es, amigos oyentes. Bueno, vuelvo a reiterar, usted tiene la última palabra. Bueno, ahí están los candidatos. Usted decide por quién vota, a quién elige. Está con el símbolo de la A, el ingeniero Pastor Silva Mendoza de Alianza para el Progreso. Con el símbolo del cóndor está el profesor Walter Guamaní Chumbes de Jatari Apurímac. Con el símbolo del lápiz está el señor Iván Cruz Puma de Perú Libre. Vuelvo a decirle, usted escoge a la autoridad que vea por conveniente. Y estamos ya a puertas de las elecciones, faltan 12 días para las elecciones. Es decir, este fin de semana debe ser el último espacio, digamos, público donde las autoridades o los candidatos en este caso puedan alcanzar sus propuestas a través de un debate, a través de acciones que seguramente las van a desarrollar. Pero ya falta poquísimo para las elecciones y, amigos oyentes, reiteramos y me auno a lo que dices, Javier, falta poco. Los responsables para una buena y adecuada gestión municipal o regional somos nosotros, los ciudadanos. Tenemos que elegir bien, hay que elegir por competencias y capacidad, no nos dejemos llevar por el lado emotivo, porque dejándonos llevar por el lado emotivo a veces cometemos errores y luego nos estamos lamentando. Hay que elegir bien, es nuestra oportunidad, el poder en tus manos, como dice también la frase de otro medio de comunicación, porque es precisamente el ciudadano quien va a elegir a sus próximas autoridades municipales y regionales el 2 de octubre. Ahora estamos ya a 20 de septiembre, es decir, faltan 12 días. Imagínense, rapidito, ¿ah? Mucha atención, amigos oyentes, 7 de la mañana con 47 minutos, nos escriben al WhatsApp, nos dicen lo siguiente: buenos días, por encargo de la Madres de Akira, la charla para bautismo en la comunidad de Queuña va a ser el 20 de septiembre, hoy día, amigos oyentes, mucha atención, comunicado de la parroquia San Pedro de Akira, por favor, si pueden acercarse a la iglesia de Queuña el martes 20 de septiembre a partir de la 1 de la tarde para poder apuntar los bautismos y dar las charlas para que el día 21 de septiembre ya solo se bautice y se realice los matrimonios. Por favor, si podemos acercarnos el 20 por la tarde, gracias las madres encargadas de la parroquia Madre Amabilis, así se llama. Así es, las inscripciones para el bautizo y matrimonios a este número celular 921 68 91 82. Le repito, 921 68 91 82. Vamos al detalle de nuestras notas en el ámbito regional, amigos oyentes. El camino vecinal Puca Puca, Mayocorral o Moyocorral, fue entregado e inaugurado por la Municipalidad de Abancay. Vamos al detalle de esta nota: el mejoramiento de la transitabilidad vehicular en el importante sector productivo de Moyocorral y Puca Puca de la comunidad Juan Velasco Alvarado fue entregado a la población, beneficiarios por la Municipalidad Provincial de Abancay. Esta entrega se realiza al mando del alcalde, en este caso Guido Chaguailla Maldonado. También estuvieron los regidores municipales. Así es, amigos oyentes, los trabajos en la actividad denominada mantenimiento periódico del camino vecinal no pavimentado tramo Puca Puca y Moyocorral de Abancay fue intervenido en aproximadamente 3 kilómetros y consistieron en el perfilado y compactado de la rasante, así es, compactación de afirmado, además de la reconstrucción de las cunetas en todo el tramo. Bueno, además también en el acto de entrega de la obra de Moyocorral se inició con las palabras de bienvenida a cargo del señor Braulio Guamán,
Muñoz. Posteriormente hicieron uso de la palabra Juan Palomino, del sector Moyo Corral, y entre otras autoridades que se dieron cita a esta actividad precisamente de caminos vecinales. Caminos vecinales que se vienen desarrollando en Abancay, amigos oyentes. Por otra parte, feminicida que intentó acabar con su vida fue sometido a una segunda operación. Sujeto que mató a cuchilladas a su ex cónyuge, identificada como Sabina Falcón Alca, de 33 años, la mañana del sábado último, por inmediaciones del mercado Las Américas, fue sometido a una segunda intervención quirúrgica. Bueno, los médicos del Hospital Guillermo Díaz de la Vega realizan denodados esfuerzos para salvar la vida de Genaro Castro Mendieta, de 45 años de edad, cuyo pronóstico es reservado, aunque algunos dicen ya no deberían hacer muchos denodados esfuerzos. Mucho esfuerzo, ¿no? Extraoficialmente se informó que el hombre permanece internado en la unidad de trauma shock, asistido mecánicamente con ventilación mecánica. Bueno, en las últimas horas fue sometido a las operaciones y del intestino delgado por las heridas que se autoflageló o autofrigirió con el mismo cuchillo que utilizó para acabar con la vida de Sabina Falcón, tras verse rodeado por los pobladores que evitaron su fuga. Así es, amigos oyentes. Genaro Castro presenta trauma abdominal abierto, evisceración, trauma en intestino delgado y otras partes del cuerpo. Está pagando. Sí, pues. En el hospital, precisamente, este elemento que lamentablemente mató a su cónyuge. Más titulares o más informaciones. Atención. Padres arequipeños están exigiendo la implementación de la ley del cáncer infantil. Padres de pequeños pacientes oncológicos del IREN Sur esperan el subsidio económico que el gobierno les prometió a través de la ley número 31041 y que a la fecha no ha sido ejecutado. Es lamentable porque el presidente un día sale con un cheque y va a ser en beneficio de los niños que tienen cáncer y que ahora se van a poder atender, y hasta ahorita absolutamente nada de nada. Luz Arizaca Roque lleva gastando más de 24,000 soles en el tratamiento de su pequeña, en este caso de su pequeño Arnold de 5 años, detectando con leucemia y linfoblástica aguda. Cada mes y medio debo comprar una ampolla valorizada en 6,000 soles para que se le aplique a su hijo y así poder seguir su tratamiento, manifestó. Así como Luz, hay varios padres de otros menores que son pacientes oncológicos del Instituto Regional de las Enfermedades Neoplásicas del Sur. Deben hacer cuantiosos gastos por sus hijos. Ellos esperan, en este caso, el subsidio económico que el gobierno les prometió a través de la ley número 31041 del cáncer infantil y que a la fecha no ha sido ejecutado. En Arequipa, los padres se han organizado y conformado la asociación Valientes Leoncitos Oncológicos del Sur, y este lunes salieron en protesta exigiendo al gobierno la implementación de la ley. Además también la señora Emilia Condori, una de las representantes del grupo, recordó que en un inicio la promesa que les hicieron a los padres de familia era que iban a recibir el apoyo único de una unidad impositiva tributaria equivalente a 4.600 para los gastos médicos y pasajes. Al final no hay nada. Nada de nada. La ley incluía también la mejora de los servicios en todos los hospitales oncológicos del país, pero hasta la fecha no ven cambios positivos. La ley ha sido promulgada hace 2 años, reglamentada hace 1 año, pero hoy es letra muerta. La atención debía de mejorarse con equipos que ayuden a atender con mayor anticipación el cáncer, con tomografías, resonancias y exámenes que necesitan, pero nada de eso se ve, cuestionó Condori. Además también la protesta se trasladó hasta la sede del Sistema Integral de Salud, porque según los padres, los menores que tienen el SIS están excluidos de este subsidio económico. Ellos intentarán presentar una solicitud para que puedan ser considerados. 7 de la mañana con 54 minutos, y al respecto, ha hablado el ministro de Salud. Dice que el cheque ofrecido por Pedro Castillo para niños con cáncer era un presupuesto a largo plazo. Faltó esito nomás decir. El ministro de Salud, Jorge López, señaló que el próximo año se inyectará más dinero destinado a la lucha contra el cáncer. También entonces debieron lanzar el próximo año.
Claro, con calma. ¿Para qué se anticiparon? Bueno, por la coyuntura, ¿no? ¿Cómo es el tema político? Bueno, y los asesores que hay, o mal los asesores que no realmente están apuntando bien la estrategia política de Pedro Castillo. El ministro de Salud, Jorge López, señaló que el cheque ofrecido por el presidente de la República, Pedro Castillo, para que pacientes de cáncer accedan a medicamentos y tratamiento integral con un presupuesto a largo plazo, López refirió que de los más de 4.000 millones de soles prometidos por el mandatario ya se han invertido una parte y que el próximo año se va a realizar o se va a concretar este presupuesto de 1.040 millones. Bueno, ya hay una parte que se ha gastado incluso. Bueno, ¿cómo es esto? No se entiende. Y el personal que trabaja justamente con este tema no sabe dónde se ha gastado. No se ven ni siquiera mejoras en la infraestructura, ni mucho menos ha llegado a quienes, a los niños los cuales necesitan. ¿Qué es lo que ha dicho el ministro, amigos oyentes? Hay que tener presente que este año se ha inyectado un monto de ese total de los 4 millones de soles. El año que viene vamos a tener más de 1.040 millones inyectados a los que necesitan tratamientos de cáncer. Actualmente tenemos que ver que esta ley de cáncer, que nació desde la época de 2013 con la ley Esperanza, fue una ley sin fondo y recién este año se está inyectando en verdad presupuesto a lo que es cáncer, dijo el titular de la cartera de salud. Bueno, así está la situación entonces con respecto a esta asignación presupuestal que debían recibir precisamente los niños de cáncer, y sobre todo también la propuesta, ¿no?, que desarrolla el gobierno desde esta instancia, ofreciendo algo que no se iba a cumplir de manera inmediata. Además también el MINSA ya precisó que el monto ofrecido será destinado a los centros de salud. El presupuesto de cheque es para presupuestos de hospitales, para contratación de personal y equipamiento, dicen, no solamente es para asignación directa a los padres de familia o a los niños. La pregunta es ¿para cuándo? Y bueno, colectivos de la ley del cáncer infantil, ellos han calificado de burla, incumplimiento de promesa del presidente Castillo. Mejor no debió de decir nada. Y todos, continuaban ahí haciendo sus cosas. Pero sale el presidente con un cheque y genera todo este problema. El último miércoles 7 de septiembre, la vocera del colectivo Ley del Cáncer Infantil, Karina Pujar, señaló que el gobierno se habría burlado de los pacientes oncológicos luego de indicar que no hay fondos suficientes para cumplir con la promesa del profesor Pedro Castillo Terrones. Bueno, además también en entrevista a RPP, Karina Pujar precisó que el jefe de Estado recibió el pasado 12 de mayo en Palacio de Gobierno a niños oncológicos para darles una pizca de esperanza, pero se fue diluyendo en el tiempo. Es lamentable, ¿no? Porque, utilizados, ¿no? Los pequeños han sido utilizados, William. Sí. Se les ha llevado hasta Palacio de Gobierno, se tomaron las fotos, sacaron el cheque y a la fecha no hay nada. Es lamentable, William. Bueno, aprovechando la coyuntura que tenía, ¿no? Hicieron todo un show mediático con respecto a este tema y ahí están los resultados. Más informaciones a través del informativo Villarico, 7 de la mañana con 56 minutos. Así es, amigos oyentes, más información. En breve ya se viene Liz Saldívar con la información de las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Mientras tanto, el profesor Pedro Castillo dice lo siguiente: el problema de la corrupción se ha institucionalizado en todos los estamentos del gobierno. El presidente Pedro Castillo se reunió con empresarios e inversores en Nueva York e indicó además que el tema de las censuras e interpelaciones retrasan el trabajo del Poder Ejecutivo. Así es, el presidente de la República, Pedro Castillo, lamentó este lunes que la corrupción se haya institucionalizado en el Perú. Además, aseguró que este problema se encuentra en todos los estamentos del gobierno y del Estado. En Palacio creo con más fuerza. ¿Qué es lo que dice el presidente? Hagamos un esfuerzo para trabajar acabando con un flagelo que nos preocupa de sobremanera, la corrupción. El problema es que se ha institucionalizado en todos los estamentos del gobierno y en el Estado peruano hay indicios de corrupción. Nosotros vamos a demostrar y la historia va a juzgar quién es el corrupto y quién es el que lucha contra la corrupción, expresó el mandatario durante una cena con empresarios inversionistas en Nueva York como parte de sus actividades oficiales en Estados
Unidos. Bueno, ahí están las palabras de Pedro Castillo, presidente de la República. Por otro lado, también el mandatario señaló que desde Estados Unidos que las recientes interpelaciones y censuras contra sus ministros hacen retrasar la labor del gobierno. Y los ministros van cambiando así, ¿no? Constante. Y bueno, requisito para ser ministro tienes que tener, entre comillas, dentro de tu hoja de vida varias denuncias. Si no tienes denuncias, no puedes ser ministro. Y lo otro es ser partidario, pues, ¿no? Claro, de hecho... Si no apoyas la campaña, no has estado ahí, no tienes opción. Tienes que estar ahí en la sección de tajallaperos. Muy bien, ¿qué es lo que ha dicho al respecto el presidente de la República? Siempre hay temas políticos que nos dice, que nos hacen pasar por estas cosas. El tema de la censura e interpelaciones que retraen y retrasan el trabajo, pero acá estamos para afrontar los grandes desafíos que tiene el país, aseveró el jefe de Estado. Bueno, además también la reunión de Pedro Castillo con los empresarios se dio en el marco de su visita a los Estados Unidos para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realiza en Nueva York. Para este martes se tiene previsto que el mandatario brinde un discurso en la ONU. A ver, vamos a ver su participación, ¿no? No nos va a quedar mal. Sí, bueno, ahí viene el otro detalle, ¿no? Sería bueno, en última instancia... Finalmente que lea el discurso. Sí, ¿no? Que lea un discurso y ya... bueno, sale bien, ¿no? Porque, bueno, comienza a armar ideas en sus discursos y comienza a enredarse y luego, pues bueno, no hay, digamos, un contenido claro en todo su discurso. Atrás queda, amigos oyentes, y seguramente los que son ya de años pasados, digamos, son de base 5, 4, han escuchado pues discursos importantes en estos eventos, ¿no?, de la ONU, donde se conglomera la participación de varios líderes mundiales, ¿no? Atrás queda esos discursos de políticos realmente formados, ¿no?, de canteras históricas, de partidos importantes. Ahora simplemente para llegar al gobierno tienes que prácticamente tener presupuesto y por supuesto también prontuario, como dices, mi estimado Javier. Bueno, amigos oyentes, estamos en esta etapa ya de participar en un proceso electoral para nuestras autoridades locales, provinciales y regionales. Hagamos un voto bien consciente, un voto responsable. Y al respecto, amigos oyentes, el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho lo siguiente, escuche bien, electores que se nieguen a instalar una mesa de sufragio y estén en la cola también pagarán su multa. Especialista del Jurado Nacional de Elecciones explicó que ante la ausencia de los miembros titulares o suplentes, los electores de la cola serían invitados a instalar, como siempre ocurre, ¿no?, la mesa de sufragio. Sin embargo, de no asumir el rol, también generarán la multa de 230 soles, William. Wow, usted fue miembro de mesa. Suplente. Hemos estado no asumió el cargo. No asumí porque llegaron oportunamente los titulares. Estuvimos ahí, firmamos el acta también, como debe ser, y después emitimos nuestro voto, ¿no?, de manera responsable, ¿no? Pero si no puedes por temas laborales o algo, oportunamente también, Javier, se tiene que presentar la documentación, ¿no? Sí. Es decir, sustentando de que no vas a poder por temas laborales o algún tema de repente de salud. Pero si lo haces solamente porque no quieres, vas a tener que abstenerte pues a la multa que el Jurado Nacional de Elecciones ya lo ha implementado, y que ahora con esta disposición también se pretende que todos los que, si no puede asistir el titular, los suplentes, o si no son los suplentes, los primeros que van a elegir, puedan asumir el rol de precisamente ser miembros de mesa. Y al respecto, amigos oyentes, es importante aclarar también y recordar a la población que hay multa para la población que no participa en el proceso electoral. Le hago recordar, si usted forma parte de un distrito no pobre, va a pagar una multa de 92 soles. Si usted forma parte de un distrito pobre no extremo, va a pagar la multa de 46 soles. En el caso de un distrito pobre extremo, usted va a pagar 23 soles. Adicional a esto, si es que usted no va, digamos, a cumplir su función como miembro de mesa, le van a sumar la multa de 230 soles.
Y bueno, ahora como que, bueno, en alguna medida hay un incentivo, un reconocimiento para los miembros de mesa que van a, digamos, instalar su mesa y van a participar en el proceso electoral, un incentivo económico de 120 soles. 8 de la mañana con 4 minutos en el informativo Huillaricuy, hora de las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. ¿Cómo está Lisbeth? Ya estamos con las primeras planas de los diarios de circulación nacional con Lisbeth Saldívar para que nos alcance seguramente los principales titulares. Ya característico con su fondo musical, Lisbeth, adelante con la información. Javier, muchas gracias a todos nuestros amigos en esta mañana, ya 20 de septiembre 2022. Unos días más, el Día de la Primavera, celebrar el Día del Estudiante. Muchas instituciones educativas ya están justamente organizándose pues para esta celebración después de 2 años de estar alejados entre compañeros, los docentes, los padres de familia. Ya muchas instituciones educativas ahora sí se están organizando para poder seguramente celebrar como tiene que ser. 8 de la mañana con 4 minutos, ahora sí, nos vamos rapidísimo a la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional. Nos vamos con El Pregón, el diario de Apurímac para esta mañana, pues nos trae entre sus titulares principales: médicos realizan denodados esfuerzos para salvar. Feminicida fue sometido a segunda operación. Pone en sus titulares el sujeto que mató a cuchilladas a su excónyuge identificada como Sabina Falcón, de 53 años. La mañana del último sábado, por inmediaciones del Mercado Las Américas, fue sometida a una segunda intervención quirúrgica. Ojalá puedan de verdad salvar la vida de esta mujer. Más información nos trae en esta mañana el diario El Pregón. Entre sus titulares, pobladores participaron en inauguración, mantenimiento y mejoramiento de camino vecinal Pucapuca Moyocorral fue entregado. Evento fue también de talla nacional, se refiere a la clausura Expo Perú Los Andes Apurímac 2022, donde también Minera Las Bambas se hizo presente en este gran evento. 8 de la mañana con 15 minutos, más información, nos vamos ahora hasta la región de Cusco. Diario El Sol. Postulantes que acusan irregularidades en proceso de admisión acudieron al Ministerio Público para denunciar irregularidades. Exigen reevaluación, así como investigación a ingresantes. Estudiantes evitaron identificarse por temor a represalias. Postulantes llegaron hasta la Fiscalía. Trae en su titular principal el diario El Sol de Cusco. Por otro lado también, en sus titulares menciona el diario El Cusco, habría caído accidentalmente de montaña de 7 metros de altura. Fracturas y múltiples contusiones acabaron con la vida del italiano Alberto Fedele, que también estuvieron pues buscando por muchos días. Por otro lado, según Panorama, empresario que ganó licitaciones por más de 19 millones estaba sentenciado y se encontraba prófugo de la justicia. Traen sus titulares principales el diario El Sol de Cusco. Ahora sí, nos vamos con la lectura del diario El Cusco, también de la región de Cusco. Parlamentarios lograron firmar y pedidos entró a trámite para que se programe sesión lo más pronto posible. Plantean censura al ministro del Interior, cuestionan al octavo ministro del sector por crisis generada por cambios en alta dirección de la Policía Nacional del Perú y caso de Harvey Colchado. Mientras tanto, Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aún no tiene programado la fecha para los casos emblemáticos. Más información, el diario El Cusco para esta mañana. Cusco debe prepararse para evitar, dice, complicaciones en
atractivos. Habrá considerable alza de turismo receptivo en estos últimos meses del año, ponen en su titular. Por otro lado, también el diario El Cusco, de la región de Cusco, nos dice: municipalidades deben devolver recursos de Trabaja Perú que no gastaron. Imagínate, tanto a veces se necesita pues organizar, o en todo caso programar un trabajo en estas municipalidades, porque necesitamos de trabajo, pero sin embargo van a devolver este recurso de Trabaja Perú, que entiendo que en muchas municipalidades se ha venido trabajando durante estas gestiones. Pobladores de Espinar hoy se reúnen con la PCM para que atiendan demandas, ponen sus titulares. Capturan sujeto que intentó secuestrar a menor de 11 años. Hay que tener muchísimo cuidado con los niños. Postulantes rotundo éxito, dice, de la Pre-San Jerónimo. Lograron 140 ingresantes a la UNSAC, Academia Municipal Gratuita de San Jerónimo, impulsado por la gestión 2019-2022, alcanzó 69 ingresantes en este último examen de admisión ordinario y 71 ingresantes en la CEPRU ordinario. Ejemplo que creo yo que muchas municipalidades deberían seguir en el tema de educación, poder pues de alguna forma abrir estas academias preuniversitarias, y de pronto los estudiantes que necesitan o tienen las necesidades puedan tener esta oportunidad también de ingresar a las universidades. 8:09 a.m. Ahora sí, nos vamos rapidísimo también en el recuento de los titulares con los diarios. Por ejemplo, nos vamos hasta la región de Arequipa con el diario El Correo. Padres critican falsa promesa de presidente Pedro Castillo sobre presupuesto niños con cáncer, esperarán apoyo. Ahí esta es una situación que también se viene viviendo en nuestro país. Por otro lado, también el diario El Correo de la región de Arequipa dice: terror en México por terremoto, pone en situación también compleja a nivel mundial que se viene viviendo. El diario también El Correo, pero en la región de Puno, dice: 3 muertos en racha fatal. Carreteras de la zona norte se tiñen de sangre, pone en su titular. En la vía Juliaca-Cusco, la noche del último domingo se produjo un triple choque, dejando como saldo una persona fallecida, mientras que la mañana de ayer en la ruta de Juliaca-Arequipa hubo también otro cuádruple choque, donde pues perdieron la vida otras 2 personas. Accidentes que también se vienen reportando prácticamente todos los días. Y bueno, también otra región que está muy cerca a la nuestra es la región de Ayacucho, que también nos trae en El Correo. Vendían droga en colegios. Tras una labor de inteligencia personas policial antidroga, intervino a toda una familia dedicada al acopio y comercialización de cocaína. Sus principales compradores serían escolares de conocidas instituciones educativas. Policía por fin logró capturar al clan familiar. Qué situación tan compleja realmente. Imagínense, padres de familia prestándose para estos temas. Ahora sí, nos vamos rapidísimo con el diario El Correo, ya en su titular, como en Nacional. Dice: se presenta la respectiva moción en el Congreso. Viene la censura de Huerta. Legisladores de 6 bancadas, así como no agrupados, suscribieron con el documento que solicita la destitución del ministro del Interior, el que el Pleno también evaluará. Por otro lado, diario El Correo en su edición nacional dice: la reina Isabel II ya descansa en paz en la cripta de Windsor. Más información, nos vamos en el plano nacional también con el diario Perú 21 para esta mañana. Traen su principal titular con la fotografía de Dina Boluarte, vicepresidenta CEFTA, que manejó aportes de campaña junto con el hoy candidato por Lima. Dina cuentas, pusieron ahí en el titular. Según la Fiscalía, el dinero proviene de los dinámicos del centro. La noche llega por ahí. Más información, Perú 21, OMP reconoce que aún no sanciona a Perú Libre por vulnerar ley electoral.
También en sus titulares, Perú 21, en esta mañana nos trae presentación de moción de censura contra ministro del Interior, Willy Huerta. Más información, nos vamos con la lectura del diario El Comercio, que nos trae para esta mañana. Más de 4.100 millones costarían, dice al fisco, medidas para combustibles. De abril a agosto se destinaron 2.636 millones al vale FICE, por ejemplo. Ampliar la disposición hasta fin de año ampliaría también otros 1.518 millones. Más información, diario El Comercio. Se adjudicaron obras a empresas acusadas de dar coima al alcalde de Anguía. Más información, diario El Comercio también trae entre sus titulares: votos de Perú Libre y AP pueden definir, dice, censura de ministro Huerta. Mientras tanto, en la parte superior también nos muestra espacios políticos y seguridad son las prioridades para candidatos en Barranco, pone el titular del Comercio. Más información, nos vamos con el diario La República. Siendo ya las 8 de la mañana con 14 minutos, Corbeto se refirió a casos de Renovación Popular, Perú Libre y Somos Perú. OMPE investigará a los partidos por el mal uso de los fondos públicos. Mientras tanto, el ministro del Interior a un paso para la censura. Más información, La República para esta mañana. Terremoto de 7.7 grados sacudió y asustó el centro de México. Más información para esta mañana. La República también nos dice: Suprema sobre caso PPK, juez no puede prohibir derechos, dice, a la libertad de expresión. Mientras tanto, Castillo plantea en Estados Unidos reestructurar el currículo escolar. Hoy habla en la ONU. ¿Qué más hablará? 8 de la mañana con 15 minutos, más información y gestión. PCR, inversión pública puede estancarse pese a plan de Burneo, mientras que el MEP apuesta a que inversión estatal crecerá 4.5% en el 2023, pues el Banco Central de Reserva proyecta 0% de avance. Julio Velarde afirmó que el próximo año se mantendría, dice, tendencia a la baja en los gobiernos regionales y municipios por cambio de autoridades. Salud plantea que MEP asuma deuda de otras entidades por 1.700 millones. Más información, gestión, inversiones por 700 millones de dólares a la espera, dice, de cambio de zonificación en Arequipa. Más información, 8 de la mañana con 16 minutos, y La Razón entre sus titulares principales: peruanos protestan frente a sede de Naciones Unidas en Nueva York. Repudio a Castillo en la ONU, ponen en su titular principal, y obviamente la fotografía con la cara asustada de Castillo. Compatriotas exigen renuncia de mandatario por escándalo de corrupción. José Williams afirma que mandatario sacará o será, dice, sacado ya sea por vacancia o por acusación constitucional. Mientras tanto, el Congreso investigará nexos de jefe de Estado con grupos terroristas. Estos son los principales titulares de La Razón para esta mañana. Y terminamos con Expreso. Esposa y cuñada de Castillo dieron versiones diferentes a la realidad. Sus mentiras las hunde, según la dirigente campesina Lourdes Huanca. Se habría encontrado en la Plaza San Martín con Jennifer Paredes para entregar a la Fiscalía. Las cámaras dicen otra cosa. Por otro lado, también congresista Ruiz y ex decano Pedro Angulo advierten que esto sería obstrucción a la justicia dentro de procesos por corrupción.
activistas del gobierno mandó, dice, a 100 ronderos por una ruta y aparecieron por otra con un grupo de pues que cubría sus rostros, manifiesta Expreso en esta mañana. Siendo 8 de la mañana con 17 minutos. Estos son los principales titulares para esta mañana en edición regional y nacional. Muchísimas gracias. Adelante, compañeros. Perfecto, Lisbeth, muchas gracias por la información de las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Hasta el día de mañana, seguramente en este mismo horario. Bien, estuvo con nosotros Lisbeth Saldívar con las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Ya estamos, gracias, Lisbeth, próximos a cerrar la edición. Antes está con nosotros ya nuestro colega David Ortiz, quien nos trae información del ámbito internacional. Sí, vamos a leer más adelante la información del ámbito internacional. Gracias, Liz, por el enlace. Siempre Liz pendiente, atenta también a los comentarios, sobre todo a la información actual, Liz, ¿no? En sus reportes, siempre preciso, Liz, en sus comentarios. 8 de la mañana con 19 minutos. Me dieron la posta a los últimos minutos del informativo Uyaricuy. Javier Chequia está preparando ya el cafecito, ¿no? Yo voy a preparar hoy el café, dice Javier Chequia. ¿Se va a preparar el café? Sí, él dijo, yo voy a preparar el cafecito. Perfecto. Porque él tiene buena mano. ¿Qué café tomamos ahora? Ahora tomamos café La Cholita. Junto con su... Es un quesito. Ahora hay un queso, ¿no? Un queso parmesano, ¿no? Parmesano del distrito de Akira. De Akira, sí, riquísimo ese queso. Lo vamos a probar en unos instantes. Perfecto, muy David, bien. Muchas gracias. Vamos con el detalle de más informaciones, amigos oyentes. Estamos a las 8 de la mañana con 19 minutos en el informativo Uyaricuy. Y atención, y Lilia Paredes es la primera dama de la nación, por si no lo sabían. Va a quedar como persona no creíble para la Fiscalía Superior tras viajar a Estados Unidos y con la promesa pendiente de entregar su pasaporte. Tras mencionar la negativa de la primera dama de entregar su pasaporte, el ex fiscal Pedro Angulo afirmó que el juez podría evaluar esta actitud y el viaje a Estados Unidos para imponer precisamente la restricción de salida del país. Al respecto también precisamente la Fiscalía dio a conocer su parecer y la información viene porque la primera dama, Lilia Paredes, ha acompañado a su esposo, el presidente Pedro Castillo, en su viaje a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pese a tener el pedido fiscal de impedimento de salida del país por 36 meses. Así es, 8 de la mañana con 21 minutos, vamos con más información, Williams. Vamos con más información, amigos oyentes, estamos en el informativo Uyaricuy. Las notas de cierre se vienen sin duda con el ámbito nacional. Empresario que ganó licitaciones por más de 19 millones estaba sentenciado y se encontraba prófugo de la justicia según el programa Panorama. Según el testimonio de Hugo Espino, Daniel Obregón, uno de los promotores de la campaña electoral de Pedro Castillo, obtuvo una licitación en Anguía de manera directa. Además, se encontró que estaba requisitoriado por la justicia. Bueno, sobre esta información, Williams, el investigado Hugo Espino, en su condición de colaborador eficaz, reveló ante la Fiscalía la participación de un empresario en el esquema de licitaciones irregulares que se habrían cometido en la municipalidad de Anguía. Bueno, se trata de Daniel Obregón Flores, propietario del grupo constructor Parasol. Bueno, según su testimonio, José Medina, alcalde de Anguía, decidió otorgar por invitación directa el proyecto de construcción de un camino comunal en Anguía, distrito de Chota, en Cajamarca. Bueno, al referido empresario, quien según información de un medio de comunicación de circulación nacional, fue uno de los promotores y financistas de la campaña electoral del presidente Pedro Castillo. Bueno, ¿hasta dónde llegan, no? Estos tentáculos, William, de la corrupción, ¿no? Y en la información que saltaba ahora en la mañana, el presidente Pedro Castillo está en Estados Unidos. Y hablaba sobre corrupción. Sí, pues. Que vamos a ser fuertes, tenaces con la corrupción. Y dijo también que la corrupción está en todos los estamentos públicos del país. Claro, definitivamente, pues lo sabe, ¿no? Autocrítica debe ser, ¿no? Él lo sabe. Imaginamos que debe ser. Bueno, definitivamente, Williams, hay mucha gente que no cree, ¿no? No cree definitivamente en los actos de corrupción que Castillo está inmiscuido. Bueno, y se respeta su opinión. Pero finalmente esto está saliendo a la luz, ¿no? Están en investigaciones. ¿Por qué crees de que la sobrina
la cuñada, ¿no? La cuñadísima de Pedro Castillo está en la cárcel. O sea, no es por nada, ¿no? O sea, ¿quién te mete a la cárcel, William, sin ninguna prueba, sin ninguna contundencia? O sea, ¿por las pruebas te meten a la cárcel? No, pues, es que hay pruebas, pues, hay pruebas. Entonces, no vaya a venir a decir, pues, el presidente Castillo de que aquí hay una persecución política, que se está yéndose contra su familia. No, las cosas claras, amigos, también, ¿no? Cosas claras. Y ahí hay otra perlita. La ministra de la Mujer defendió designación de Beder Camacho como asesor. Dice la ministra que cumple los requisitos. La ministra Claudia Dávila también negó que el presidente Pedro Castillo o el premier Aníbal Torres hayan estado detrás de la designación de Beder Camacho como asesor del Ministerio precisamente de la Mujer, ¿no? Bueno. Ahí está, qué lamentable. Una persona, Beder Camacho ahora es asesor del despacho viceministerial de poblaciones vulnerables. Tras su presentación ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, la titular del sector afirmó que Beder Camacho, actualmente investigado por los presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento personal, está preparado el hombre, ¿eh? Sí, tiene los títulos. Está preparadísimo y nada, tiene que defender. ¿Y qué dijo la ministra? Dice que sí reúne las condiciones requeridas para el cargo que habían implementado. Claro, Oye, Ocho. Si es para eso, ahí está los requisitos cumplidos. 8 de la mañana con 25 minutos, William. Tenemos una información que nos han enviado en estos instantes a nuestro WhatsApp de Radio Surfui al 974-782420. Bueno, aquí nos indican, atención, comunidad Palca Picosayua, para informarles que el día de mañana, miércoles 21 de septiembre, es la prueba de examen médico en el Policlínico de Chalhuahuacho. Perfecto. El recojo del personal de la comunidad en el primer punto será en el ramal, es a las 6 de la mañana, y el segundo punto de recojo en el óvalo Progreso es a las 7 de la mañana. El personal se quedará en Chalhuahuacho, luego se coordinará para que se retome a Palca Picosayua. Bueno, la relación de personal, atención a estas personas, Williams. Por favor. ¿Quiénes están? Vamos adelante con la Avelino relación. Ochoa Tía, ¿no? Tiene que estar presente, por favor, tiene que estar atento a esta comunicación. Hugo Gómez Chumbizuca también, Luther Dante Villegas Goyoso, también José Luis Wilca Yapu, también la señorita o la señora Marisol Quintanilla Quispe, Carla Bermúdez Ochoa, también Visitación Salas Candia, Maritza Gómez Nieto, Aibén Galloso Coyure, y también la señorita o el señor Chadán, ¿no? Chajaidán, ese nombre Chajaidán. Este es nombre hindú, creo, ¿no? Sí, es un nombre Chajaidán. Quintanilla Coyuri. También Mariano Pinares Sánchez y también Marcial Guamaní Aulla. A ver qué dice por aquí Williams. Aucaya. A ver, reiteramos esta comunicación, Williams. Rapidizo. Tenemos la comunicación, atención a la comunidad de Palca Picosayguas, para informarles que el día de mañana, miércoles 21 de septiembre, es la prueba del examen médico en el Policlínico de Chalhuahuacho. El recojo del personal de la comunidad en el primer punto será el ramal a las 6 de la mañana, y el segundo punto va a ser el del recojo el óvalo Progreso a las 7 de la mañana. El personal se quedará en Chalhuahuacho, luego se coordinará para que se retorne a Palca Picosayguas. Ahí está la relación de personal que has alcanzado. China, Carimucha, Guayiguna, Panaicuna, importante comunicado, Cachan, que hay 21 de septiembre para la prueba de examen médico en el Policlínico de Chalhuahuacho. Ñanguillajanya, Cachanquitza, Guayiguna, Panaicuna, de la comunidad de Picosayguas, Palca Picosayguas. Así es que saben, amigos, esta es la información que tenemos de colega de último momento, ¿eh? David, sí. Freddy Figueroa, ¿no? Saludos para nuestro amigo Freddy Figueroa, que está en la sintonía también de la programación. Vecino notable de Palca Picosayguas. Así es, le han entregado la llave de honor, ¿no? De honor. 8:26, estamos llegando a la parte final y nos vamos con las últimas informaciones deportivas. A ver si le ponen el fondo de las deportivas, porque la información se viene precisamente con la selección peruana de fútbol, que está ya realizando sus entrenamientos en precisamente Estados Unidos, ¿no?
para participar del encuentro ante México. Así es, nuestra selección peruana está alistándose para participar de estos encuentros deportivos amistosos, Williams, ¿no? En la era del ¿Cuándo es el partido? Reynoso. Se están preguntando, mi estimado. ¿Cuándo es el partido, Williams? Ya, Juan Reynoso tendrá su debut como director técnico de la selección peruana ante México este sábado 24. Este sábado 24 el partido. Wow, muy bien, en pantalla gigante, Williams. Nos hacemos una pantalla LED. Un cancachito, sino un cuisito al horno. Nos preparamos un cuisito al horno. Ya está. Y con su chichita. Y vemos el partido de la selección peruana. Por ahí podemos tomar una agüita santa. Una agüita santa. Unita, ¿no? Unita nomás. Una agüita bendita. Una agüita bendita. Una cusqueñita. Gianluca Lapadula en plenos trabajos físicos de la selección peruana. Estuvo abrazando a todos, Gianluca Lapadula. Bien querendones, ¿no? Si te has dado cuenta, a todos abrazas. Sí, a todos abrazas. Sí, o sea, si tú estarías al frente de Gianluca Padula, te abrazaría. A la catedral, ¿no? Sí, claro, naturalmente. También estuvo Alexander Callins, quien se integra el 11 ideal de la MLS, también es un gran jugador, un biotipo extraordinario, el pata, atleta, un tallarín, hablamos de buena talla, buen biotipo. Realmente son jugadores atléticos, como le gusta al Cabezón Reynoso, porque él dijo, a mí no me importa que domines bien el balón, lo más importante es que juegues los 90 minutos de forma atlética, o sea, con la competencia que amerita estos encuentros. Piero Quispe, ¿no? El nuevo valor del Universitario de Deportes también estuvo en los entrenamientos de la selección peruana. Bien por este muchacho. Este muchacho tiene muchas condiciones, Williams. Sí. He visto los partidos que ha enfrentado, ¿no? Sobre todo en Universitario de Deportes con los otros equipos. Tiene buen pie, buen pase y también es habilidoso, sobre todo en el área chica, Williams. Parece que tú que eres la catedral del deporte, área chica, área grande, ¿no? Es un referente. Es un referente. No, y bueno, y estuvo ayer precisamente con Cristian Cueva, ¿no? Conversando, porque parece que va a ser el sustituto, ¿Te parece? Más adelante. ¿Y qué sería de que los dos puedan jugar por ambas bandas? Puede darse, pero no creo ahora, más adelante. Tiene que agarrar ritmo, experiencia, ¿no? De Piero Quispe para que esté en la selección. Así empezó también Cueva, muchos critican, dicen, no, que todavía le falta, pero todos los jugadores han empezado así, pues, ¿no? Pero hay que soltarles, ¿no? O sea, ya creo que hay que soltar al ruedo prácticamente, porque si también le das prueba o no, unos minutos, no, pues al jugador hay que darle también por lo menos unos 45 minutos de largo, porque ahí prácticamente observas todas sus cualidades. Así es. En un encuentro deportivo. Y sabes que Piero Quispe tiene una historia muy bonita, viene de una familia muy necesitada, muy humilde. Su papá incluso en un momento lloró porque dijo que no podía darle pues lo que su hijo necesitaba, ¿no? Como son vitaminas, suplementos en su momento, por eso de repente no ha desarrollado mucho este muchacho, pero viene de una familia muy humilde y le están dando la oportunidad. Ojalá que Piero Quispe realmente aproveche este momento, ¿no? Esperemos que este jugador, Piero Quispe, que tiene esta gran oportunidad, porque es una gran oportunidad, Willas, de estar en la selección peruana. Y la de mayores ya. Claro, cuánta gente, cuántos muchachos que están en divisiones menores o que están en Liga 1, Liga 2, Copa Perú, su gran sueño es estar pues en la selección peruana, porque hablamos de selección, o sea, los escogidos, los mejorcitos de Perú. Y sobre todo en esta etapa que atraviesa la selección, porque ahora, de acuerdo al ranking FIFA, también estamos en el puesto 21 y somos una de las principales selecciones de Sudamérica. Entonces no estamos en cualquier selección. No, pues definitivamente que no. Entonces, esperemos que los padres, los amigos, las personas que son sus tutores básicamente de Piero Quispe puedan encaminarlo bien y lo puedan preparar para que pueda participar en ligas de mucha más competencia. ¿Por qué no podría irse a Europa? ¿Por qué no podría irse a otros equipos de un roce mucho más profesional, hay que decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, solamente depende de él. Depende de él nada más. Y también estuvo ya ahora Anderson Santamaría, que regresa a la selección peruana. Ayer entrenó Cristian Cueva con André Carrillo. No son los referentes de la selección, sí, que la rompen, juegan, están en otro ritmo. Sí, están en otro ritmo, definitivamente. Lucho Advíncula también llegará el día de hoy. Estuvo Pedro Aquino, ¿no? El portero Pedro Galese también. Carrillo demostrando lo mejor que tiene. También estuvo Renato Tapia, en fin, los jugadores emblemáticos de la selección peruana. Bueno, ya tienen ellos un mundial, pues, ¿no? Sí, casi un segundo mundial consecutivo. Solamente faltó el penal que falló Advíncula y luego Valera. Muy bien, estamos ingresando a la parte final del programa. Bueno, antes, Williams, hay un partido el día domingo de la Copa Perú. Sí, ¿quién juega? Juegan en Abancaya. El Olivo de Abancaya, amigos,
El Olivo de Abancay está jugando la etapa nacional de la Copa Perú y se enfrenta al Deportivo Garcilaso. Uy, hay muchos abanquinos aquí, ¿ah? Muchos abanquinos que son seguidores del Olivo. El Olivo juega entonces en Cusco. ¿O no, el partido del domingo es en Abancay. Uy, qué buen partido. Lo han llamado el clásico del sur, los de Abancay. a este encuentro deportivo. Bueno, dicen es un partido no apto para cardíacos, ellos están indicando. Parece que se va a llenar ese estadio. Ajá, va a ser en Abancay. En Abancay, así es. Bueno, ese equipo, ¿qué pasó con el Miguel Grau, no? Ya no está tampoco el DEA. Claro, eran equipos muy tradicionales. Los Chancas, equipos que han participado bastante tiempo también en las etapas nacionales de la Copa Perú, pero en esta oportunidad el Olivo de Abancay se enfrenta al Deportivo Garcilaso por la etapa nacional de la Copa Perú. El domingo, este domingo hay partidazo en Abancaycito, precisamente con el representante apurimeño como es el Olivo, ante el Deportivo Garcilaso, que es el campeón cusqueño de esta Copa Perú. Creo que me voy para Abancaycito. Vamos para Abancaycito, buen motivo, ¿no? Sí, claro, para ir a ver el partido y nos vamos a comer unos tallarines abanquinos allá. Muy relleno. Con su rocoto también, ¿no? Claro. Con su rocotito, riquísimo. Bueno, y de paso vamos a visitar a las... quiero visitar a mi prima también por allá, que está en Abancay. Hace mucho tiempo que no voy por allá. Perfecto. Bueno, buen motivo. Buen motivo. 8:33 minutos, punto final al informativo Villarico. Y amigos, llegamos a esta etapa del cierre del informativo Villarico, y esta mañana los acompañó, estuvo Javier Chejia, David Ortiz y William Guaman. Con nosotros será hasta el día de mañana en este mismo horario de 6:30 a 8:30 de la mañana. Que tengan buen día. Permiso, chao. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Villaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Villaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Villaricuy. Ya, promo, nos vemos. Tengo que llegar temprano al Cusco. Ya pues, causita, nos vemos. Chévere, no te olvides de escribirme, ¿ah? ¿Un WhatsApp? Claro, o si no por el Face. ¡Queda! Asu, ¿qué hora ya es? Uy, ya es tarde. Le pisaré a fondo. Alguien está escribiendo. Seguro debe ser ese Luchito. Ese Luchito. Le pasaré unas fotitos de la promo. A ver, esta puede ser. Ah, esta sí. Ya, esta fotito más. Le whatsappearé al hombro. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! De acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, más de 4.000 personas mueren en accidentes de tránsito en el Perú. El 35% de accidentes son provocados por el uso del celular. Tú manejas tu vida. Importancia de la recuperación de los ecosistemas nativos degradados. Juanita, ¿sabías por qué es importante la recuperación de ecosistemas nativos degradados? Uy, desconozco, Pepe. Enséñame, ¿cuál es la importancia? Está bien, Juanita, ahora te explico. Es importante porque de esa forma se recuperan los servicios ambientales que nos brindan los árboles de queuña y pino. Nos proveen agua, protegen los suelos, regulan el clima de nuestra ciudad, mejora el paisaje de las comunidades y nuestro distrito. Y estos nos benefician a todos. De ahí su importancia, Juanita. Entonces, Pepe, por eso es importante que cuidemos nuestras plantas de queuña y pino, reforestadas por el proyecto de ecosistemas en nuestras comunidades, participando activamente en la ejecución del proyecto, ya que la planta quedará para nosotros y nuestros hijos. Te lo recuerda el proyecto Ecosistemas de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y Radio Surfui. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp. #Radio Surfui, la voz de todos. Por lo
los Andes de mi Apurímac, desde las cumbres hasta tu corazón, como la flor. Surfui te sigue y te acompaña dándote resplandor. Es como el eco de la montaña, es una voz que te sigue. Voz que resuena, son nuestras voces unidas en una sola expresión. Surfui, la voz de todos. Surfui, chunca iskay wata, yapanchispa rimaininchis. Para el norte, centro y sur, Industrias Musicales Wally presenta Anaír de los Andes. Queremos cantarles este lindo guaylas, guaylas que nace del corazón. Queremos cantarles este lindo guaylas, guaylas que nace del corazón. Somos tus amigos, somos cariñosos, querido Huancayo, que vive el Perú. Somos tus amigos, somos lechuceros, querido Huancayo, que vive el Perú. Vamos recorriendo esta linda patria, vamos alegrando toda la nación. Vamos recorriendo esta linda patria, vamos alegrando toda la nación. Uno nos critica, otro nos halaga, goza, goza al bailar, no digas que no. Uno nos critica, otro nos halaga, goza, goza al bailar, no digas que no. Para los asientos mineros de Cobriza, La Oroya, Cazapalca, Yauricocha, Morococha, Cerro de Pasco, Martúnel, La Rinconada, Tintaya, Cerro Verde, Toquepala y las minas de Caylloma. Queremos cantarles este lindo guaylas, guaylas que nace del corazón. Queremos cantarles este lindo guaylas, guaylas que nace del corazón. Somos tus amigos, somos cariñosos, querido Huancayo, que vive el Perú. Somos tus amigos, somos lechuceros, querido Huancayo, que vive el Perú. Vamos recorriendo esta linda patria, vamos alegrando toda la nación. Vamos recorriendo esta linda patria, vamos alegrando toda la nación. Uno nos critica, otro nos halaga, goza, goza al bailar, no digas que no. Uno nos critica, otro nos halaga, goza, goza al bailar, no digas que no. Hoy aquí cantamos, mañana también. Viva la alegría que vive el fiestón. Brindemos juntos, amigos, que aquí cariñosos tocan de corazón. Hoy aquí cantamos, mañana también. Viva la alegría que vive el fiestón. Brindemos juntos, amigos, que aquí lechuceros tocan con calidad. Y los saludos son para Víctor Paucar Morales y esposa en Pampas, Tayacaja, por el Tacuazo.
Son las 8:47. Surfuy, chunca iscainio huata, yapanchispa rimaininchis. Nacida para ser grande, con la bendición del Señor aquí está. Y así, la dulzura. Cuando yo te conocí, cholito mañoso, tenías cara de tonto, cara de humilde. Sin saber que tú tenías malas intenciones, te entregué mi amor sincero, mi fiel cariño.
Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira. Dicen que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira. Lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo. Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero. Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira. Dicen que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira. Lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo. Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya te he olvidado. Lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo. Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero. Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira. Dicen que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira. Lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo. Fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero. Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira. Dicen que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira. Lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo. Fuiste mala conmigo, sí, por eso ya te he olvidado. Lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo. Fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero. Lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo. Fuiste mala conmigo, sí, por eso ya te he olvidado. Son las 8:57. Surfui, 12 años, la voz de todos. Así a bailar este bonito Huayla Rompeponcho con los engreídos de San Mateo para el sello Ñusta.
Conozcamos los aportes y las buenas prácticas de Minera Las Bambas de estas últimas semanas. El 5 de septiembre, Las Bambas entregó una moderna retroexcavadora de la marca Caterpillar 420BL y brazo extendible a la comunidad campesina de Choaquere en el distrito de Chalhuahuacho, como parte de los compromisos asumidos por Minera Las Bambas con esta comunidad. La retroexcavadora entregada por Las Bambas permitirá realizar diversos trabajos a la comunidad, como nivelar suelos, hacer surcos en la tierra, remover escombros, limpiar cauces del río, faenas de construcción, abrir zanjas, apertura de caminos, acequias y plataformas, entre otros. También el martes 5 de septiembre, en presencia de los principales líderes de Las Bambas, se dio por finalizado el programa de prácticas profesionales 2021-2022 con la participación de 26 jóvenes provenientes de diversas universidades del país. Las Bambas agradece y felicita a todos los practicantes, futuros profesionales, quienes aportaron y sumaron esfuerzos para hacer de esta empresa un lugar seguro y de mejores oportunidades de crecimiento. El 11 de septiembre, Minera Las Bambas entregó a la Asociación Vidahuasi Perú una donación de insumos médicos con el objetivo de fortalecer los diversos servicios de salud pediátrica y la lucha contra el cáncer infantil en beneficio de las poblaciones vulnerables. La donación se hizo efectiva en cumplimiento del convenio de cooperación suscrito entre la empresa minera y la Asociación Vida Perú. La donación está valorizada en más de 180.000 soles y consiste en camas hospitalarias, equipos de protección personal, insumos médicos, entre otros, los mismos que están destinados principalmente a consolidar los servicios médicos que brinda esta asociación. Minera Las Bambas lanzó el programa Caminos Rurales en las comunidades de Chichñahui y Cahuapirgua del distrito de Chalhuahuacho, el mismo que consiste en la implementación de vías peatonales de ingreso y salida a las comunidades vecinas, beneficiando a 230 familias de esta localidad. Mediante este programa, los pobladores de Chichñahui y Cahuapirgua trabajarán reconstruyendo los accesos peatonales a sus comunidades. Para cumplir con este propósito, Las Bambas facilitó herramientas, equipos de protección personal, así como un pago mensual para los trabajadores del programa. En Las Bambas, juntos la hacemos. La institución educativa Gran Amauta del distrito de Chalhuahuacho invita a las universidades públicas y privadas, institutos superiores pedagógicos y tecnológicos, CENATI, CETPROS y a los centros de educación superior públicos y privados, profesionales de las distintas carreras profesionales y técnicas, y a las empresas públicas y privadas del ámbito de la región Apurímac a participar en la primera feria de orientación vocacional denominada Educación, un derecho para el desarrollo, a realizarse el día viernes 7 de octubre del año 2022 en el patio de honor de la institución educativa Gran Amauta a partir de las 9 de la mañana. El evento estará dirigido a toda la comunidad educativa, con énfasis en los alumnos de cuarto y quinto grado de educación secundaria, con la finalidad de que los estudiantes accedan a información de las distintas posibilidades de formación superior que les permita tomar una decisión acertada para su futuro profesional y ocupacional. Para mayor información, contactarse con la directora de la institución educativa Gran Amauta, María Saavedra, al celular 923 4896 32 o con la docente María Elena Luza, al celular 959 71 31 33. Participa, infórmate y decide tu futuro. ¿Para qué con tanto empeño me enamoraron tus ojos? Amigos de Cotabambas, de la región Apurímac, que les saluda Frida Chirinos, Flor Andina de Chumbivilcas. Mi música se escucha por Radio Surfuy, la voz de todos. Manan allinchu, manachu umachakunki, sapakutti yachachishayki. Erqe,
Mana chusulkachay hina kawak. Payqa ratulli matapis intinir parin. Imana sakya, mana ya intindinichu. Sapakuti phiñakuanki, manachu sumakta yachachiwankiman. Mana ya intindinkichu, sapakuti rimapayashayki. Sumakchata munayukuaspeki yachachiwankiman. Chayqa nuqapis ratullaya atirpariyman. Yaw, Julia. Wawanchis qachikaqtan rimapayashawanchis. Waway pampachawayku. Llank'ayninmantan rinigasqa purishani. Aswampis kunanmanta pacha sumaqta munaychata yachachisayki. Violencia nisqaqa hinallataq phiñayukuykuna wawataqa apamun llakikuykunata. Autoestimampis pisiyanmi. Hinallataq manan atimunchu yachay wasipipis. Sumaqta munayukuspa waykunata yachachi. Chaymi allin runa kanqa. Hinallataq allinta yachay wasipipis atimunqa. Wawanchiskuna allinkananpaq yuyarichisunki surfuy llapanchispa rimayninchis. No es un golpe. Lo que pasa es que me caí y no pude proteger mi cara. Solo eso. Con él estamos muy bien. Amor. Ayer se molestó un poco y gritó, pero como todo. ¡Cállate! Es que también yo lo provoqué y fue mi culpa. No lo defiendas. Deja de justificarlo. Tú no estás sola. Denúncialo. Ni víctima, ni cómplice. Alza la voz. ¡Y un golpe más! Esta emisora se une a la lucha contra la violencia a la mujer. Son las 9:07. Surfuy, la voz de todos. Surfuy, chunka iskayniyuq wata, llapanchispa rimayninchis. Escapulario de mi pecho, con callawan miniranquichu, y más noja con caikima, y chamanta munakuskaita, y chamanta wayukuskaita. Aquel río caudaloso, porque puente pasaremos, aguaditos moriremos. En las orillas de aquel río, en las orillas de aquel río. Escapulario de mi pecho, con callawan miniranquichu. Escapulario de mi pecho, callawan miniranquichu, y más noja con caikima, chuichamanta munakuskaita, chuichamanta wayukuskaita. Mayukata pipukuy pukuya, pata pipukuy pukuya, y mayamantas pariwakanki, mayamantas parillakinki. Mayamantas pariwakanki. Sutichano kawakasyayma, ichano kalakisayma. Mana mama yokrikuyukuspa, mana tayta yokrikuyukuspa, mana mama yokrikuyukuspa. Mandolina, guitarrita, ika cámara, wakayusyanki, ika cámara, yakiyusyanki. Mandolina, guitarrita, ika cámara, wakayusyanki, ika cámara, yakiyusyanki. Con su estilo original, Wilma Contreras, la auténtica reina de la jarana. Rojo y blanco. Ahora sí. Domingo, domingo, mañana domingo, mi amorcito
estoy en tus brazos, mi amor. A la 1, 2 y 3 te hice esperar, mi gran amor. A las 4, 5 y 6, escucha, flaquito, con mis bailarinas te quedarás para que cargues su maleta. Para Producciones Chicoca. ¡Eso! 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 Saltando, 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 muchachos. Y yo soy Wilma Contreras. Sigue, 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 sigue. Son las 9:13. Surfuy, 12 años, la voz de todos. Doblan las campanas para retirarme. Baitaras chayasaj mana rexes baita. Ay mana ricos baita. Doblan las campanas para retirarme. Piwanra tu pasaj mana rexes Taiwan. Ay mana rexes Taiwan. Triste es la vida, Victoriano, Jorge, Amahuacas Palla, Cusco Yactape Genara. Negros chay kiskani, zambus chay kiskani, chay sumahuya chay kipi, Ronald chay kiskani, ay Ronald chay kiskani. Nyawis chay, rurus chay, pitang kawasanki, chay no katahina, wakachi na kipak, lakichi na kipak. Así, señora Claudia, Ermita, vamos. Escritos yo tengo en mi real pecho, motivos me pesen para olvidarte, ay, para olvidarte. Quéreme a mí solito, si es que te parezco bien, curando los corazones, más lejos vas a tener. Quéreme a mí solito, si es que te parezco bien, queriendo dos corazones, más lejos vas a tener. Ahora, Guayacacha, Sebastián, Bautista, Pachira y Lupe. Su Majestad el Huayno.